Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos acompañándoles ya en este día sábado, en este cóctel de sábado de Pichilemu TV. Me han dicho que ya de cóctel nada, solamente agüita nomás. Nada más. Sábado y estamos en directo. En Sí, directo, así Nada que... más que agua. Pero bueno, lo único seguro es que el programa va en directo todos los días sábados. Bueno, iba los sábados. se me robó la pared. Saludarles a todos los amigos que están en nuestra sintonía. Gracias por acompañarnos en este día. Les invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos un programa con mucha información. Están nuestros panelistas el día de hoy, vienen preparadísimos. Y por supuesto todo el mundo puede preguntarle a ellos con respecto a los temas que vamos a conversar el día de hoy. ¿Ya? Antes de iniciar nuestro programa, hoy día es el día 14 de febrero, el famoso día de San Valentín, aunque algunos le tienen otro nombre, ¿no? Sí. San... Voy a quedar callado, no voy a decir nada. Sí. Así Sensibilidades, que, así que... un saludo para todos los amigos que están a esta hora en nuestra sintonía y esperando que este día de San Valentín lo estén disfrutando junto a sus familias, junto a sus parejas. Es el día del amor, ¿no? Por lo La tanto amistad puede también. haber amor fraternal, Como amor dijo un de amigo, si no hay amor, amigos. no hay nada. Nada. Entonces, como dijo un primo mío por ahí, sin amor no hay nada. ¿Ah? Así que le mandamos un saludo a ese pensador pichilemino que se llama Nati Chaca. Nati Chaca. ¿Ah? Sin amor no hay nada. Así que un saludo para él. Bueno, yo también quiero enviar un saludo antes de iniciar el programa porque hoy día es un día muy especial. Un día como hoy, pero hace 8 años, llegó a este mundo mi nieta Rocío. Ella está de cumpleaños, en este momento está celebrando su cumpleaños, sí, pero a todo dar. Así que le enviamos un saludo grandote. Ella está cumpliendo 8 añitos y por supuesto le deseo toda la felicidad del mundo. Ella es una de las pocas niñas que ha nacido en Pichilemu en los últimos años. Nació en la ambulancia que la llevaba a Santa Cruz, en el paradero de El Arrayán. Ahí fue donde rápido no quiso nacer en Santa Cruz, dijo yo quiero nacer Tenía en raíces bien Pichileminas. pichileminas. Sí. Así que un saludo para ella y un besito grande y esperamos que lo haya pasado muy bien hoy día en su cumpleaños. También quiero saludar a un señor que se llama Orlando Alarcón, ¿ya? Don Orlando Alarcón es un señor, hace unos días atrás yo andaba en un supermercado comprando todo el cuento, iba saliendo del supermercado y el señor me estaba esperando, lo tengo que decir, pero me estaba esperando para felicitarme, o sea, para felicitar al canal en primer lugar, porque él ve el canal en Santiago, ¿ya? Él vive en Santiago, le gusta mucho Pichilemu, viene todos los años a Pichilemu, de hecho está pensando ya venirse a Pichilemu a vivir y dijo que cuando empezó a ver Pichilemu TV en Santiago, dijo que no se lo pierde nunca. Y por supuesto nos felicitó al canal por el trabajo que se está haciendo y todo eso. Y por supuesto nos dijo que le gustaba mucho este programa de conversación, donde él se interioriza de todo lo que está pasando aquí en Pichilemu, especialmente cuando vienen los famosos Panelistas. que tenemos el día de hoy. El relleno. El relleno. ¿Cómo se le ocurre decir el relleno? Tienen un programa especial todos los meses y vienen a decir el relleno. Ya. Vamos a cambiar de panelistas, parece, ¿ah? Porque ya... No, pues justo ahora que están pagando van a cambiar la Van a panelista. cambiar. No. Se le están subiendo el humo a la cabeza a estos caballeros aquí, parece. Oye, llevamos 2 sueldos y ya nos quieren echar. Ya, vamos a saludar a nuestros panelistas, pero antes de saludar a los panelistas, vamos a saludar a quienes ponen la plata para pagar a los panelistas. Sí, pues, si no, ¿Ah? antes eso. Vamos a saludar a CBA Miami LLC, que es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, por don Jaime Reyes, ciudadano pichilemino nacido en Cahuil. Don Jaime Reyes es un profesional, contador auditor, diplomado en negocios internacionales, magíster en administración moderna, MBA en administración y finanzas y consultor internacional. La empresa fue creada y desarrollada junto a su hija en el área de negocios internacionales para brindar la asesoría y consultoría en las siguientes áreas: negocios internacionales, inversión extranjera, asesoría de impuestos internacionales, asesor en impuestos de los Estados Unidos, inversión en bienes raíces, consultor en impuestos de sucesión. Si usted quiere invertir
en Miami, en CBA Miami LLC. Ahí están los contactos para que usted, por supuesto, pueda conversar ahí con don Jaime Reyes y ver, por supuesto, las opciones y las posibilidades de invertir. También saludamos en el corazón de Pichilemu, junto al humedal Petrel, entre aves, brisa marina y naturaleza viva, restaurante Humedal, sabor costero, cocina de verdad, merluza de la zona, paella marina, pescados y mariscos frescos cocinados con tradición, como en casa, con ese sabor auténtico del litoral pichilemino. Recibimos familias, turistas de todo Chile, delegaciones de adultos mayores y grupos escolares, eventos empresariales, instituciones que buscan buena comida, grato ambiente y una experiencia para recordar. Porque en Restaurante Humedal nuestros platos son generosos y nuestro ambiente es cálido. Ven a conocernos en la avenida Daniel Ortúzar 108, Pichilemu. Reservas al +5697 4971 725. Humedal, cocina costera con alma. Te esperamos. Restaurante Humedal destaca por tener acceso universal para personal con discapacidad física. Restaurante Humedal en Ortúzar 108 le espera. En Cahuil le espera Supermercado Mubap. Sabemos que cada decisión importa. Por eso hoy reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con el lugar que todos compartimos. Mubap es el supermercado 100% pichilemino, creado por y para nuestra gente con precios justos que cuidan tu bolsillo. Un espacio para apoyar a los emprendedores locales y una atención cercana que marca la diferencia. En Mubap, el compromiso con la comunidad camina de la mano con el cuidado del medio ambiente. Ven y vive una experiencia distinta, sustentable, local y llena de lo mejor de Pichilemu. Supermercado Mubap, pensamos en ti y en el futuro de todos. Bien, vamos a iniciar nuestro programa agradeciéndole a nuestros patrocinadores y vamos a saludar a nuestros panelistas del programa, conocido ya por ustedes. Saludamos a Álvaro Álvarez. ¿Cómo estás, Álvaro? Mejor, gracias. Bueno, no, parece que no tan mejor, porque ya... estamos mejor. Y no a estamos Jorge Galás. ¿Cómo están? Bien, buenas noches a toda la comunidad y hablar de los temas que son entretenidos, los temas de verano. Sí. Que lo hemos hablado entre bambalinas ya, son temas que son ingerentes en este caso, particularmente a la comunidad y al comercio en particular. Así es. yo saludar simplemente a la gente que desde el último programa que estuvimos acá, en enero fue, me parece, ¿no? Enero, sí. Enero, al día siguiente me enfermé bien chingado de los bronquios. De hecho, andaba mal de los bronquios. Y recién esta semana, hace 3 días atrás, ya me dieron de alta, así que... ¿Usted ha ido a ver un bronco pulmonar? Sí, pues estuve con el bronco, estuve con tratamiento y ese tratamiento me quitó la voz. Los corticoides tienen un efecto secundario que es muy raro que dé. Y me dio. Así que estuve... No me decís que no podía ir a hablar. No podía hablar. O sea, estaba ahí desesperado. Oye, que desesperado, Así, imagínate. Aleteaba. No podía Imagínate. hablar. Yo no me lo imagino. No me imagino a Álvaro en un minuto de silencio. No, pero para, estuve 3 semanas. Estuve 3 semanas así. 3 semanas sin poder hablar. Sin poder hablar. Ah, O sea, ni siquiera en la casa. O sea, ya en tu casa ya tengo entendido que ya no hablas hace tiempo. No. Nunca he tenido derecho a voz, hay que decirlo. No. Oye, le mando un saludo y un abrazo a mi señora. Hoy día estamos celebrando San Valentín. Yo voy a ser sumamente honesto y aquí tengo testigos. Cuando me invitaron, dije 14 de febrero. Voy a pedir permiso. Dije, es un día especial, entonces no me la voy a dar de chora, así como, no, yo aquí mando en mi casa. Yo pedí permiso y me dijeron, anda, acompaña a tus amigos, a la audiencia que siempre disfruta mucho los programas. Y otra de las cosas que también disfrutan, Fabricio, y yo agradezco también a Pichilemu TV, a todo el trabajo que hacen los chicos, es que se retransmite en la semana. Sí. Entonces, y eso es un bastante registro positivo también. Porque hay gente que a lo mejor hoy día están en el Sur Festival o en un montón de actividades que hay. Y a lo mejor después dice, oye, mira, en la semana nos ve a nosotros y eso es muy bueno. Sí, este programa se está repitiendo el día lunes a las 22 horas y el día miércoles a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, buen O horario. sea, sí. horario matinal. A las 9 de la mañana. Ah, a las A las 9 de 9. la mañana, ya, sí. Ya nos trazaron 1 hora ya. Ah, muy bien. Bueno.
Ya. Competimos con los matinales. Dale, Oye, sí. que estamos buenos, viejo. Con eso. Bueno, Vamos a tener que algún subir- día a lo tienen mejor que vamos a subir tener un el- matinal y ahí podemos... Tengo ideas Estar como, desde las como 8 una de la mañana. alcaldesa en Santiago, Santiago, que que es un traía matinal. peluches y podríamos ahí Oye, Nos faltan los ¿Cómo se peluches. venían bailando ustedes dos ahí? Bonito, ¿no? sí, tenemos... Ya. Vamos al primer tema. Bueno, hay un tema que es muy importante y que ha llamado mucho la atención. De hecho, hoy día el Surf Festival se está transmitiendo por todas las plataformas digitales de Televisión Nacional. ¿Ya? Yo tuve el agrado de ver el Surf Festival hoy día en la tarde. Aproximadamente estuve una hora viendo a Quiqueneira. Espectacular, realmente con backstage, con todo. O sea, realmente es un programa de televisión el que se está dando en este momento en todas las plataformas digitales de Televisión Nacional, en el cual está saliendo Surf Festival Pichilemu para todo el mundo. Y decir que este Surf Festival, que lleva 20 años de vida, este año por primera vez se hizo también en La Serena. Y tengo entendido que el día de hoy también hay varias regiones que han venido a ver el Surf Festival para ver si también ellos lo pueden llevar hasta sus regiones. ¿Ya? Aquí va este análisis de este Surf Festival. Recordemos que Pichilemu fue el precursor del Festival Nacional de Cantautores. No me acuerdo bien la fecha, pero fue en la década del 80, ¿ya? Donde se realizó aquí en Pichilemu el primer Festival Nacional de Cantautores, que si ese festival hubiese continuado, sería tan importante como el Festival de Viña del Mar actualmente. Pero, desgraciadamente, las autoridades, que a veces no tienen una visión a largo plazo, sino que muy cortoplacista, dijeron que era mucho el gasto y todo el cuento y murió el Festival Nacional de Cantautores. Después trató de hacerse, tengo entendido, en Santa Cruz, no resultó y nunca más volvió ese Festival de Cantautores. Yo no sé si se estará realizando en algún lugar, pero no lo creo porque es un festival que, si se hace a nivel nacional, los cantautores son muy importantes en nuestro país. Sí, pues claramente hoy día están las plataformas digitales para generar, en este caso, actividades como el Surf Festival y también otras actividades como el Lollapalooza o también en Concepción el rock, ¿cómo se llama? Rock en este caso de Concept, en este caso. Son actividades masivas que ¿Se permiten... puede bajar la temperatura del Sí, set? está como- Estamos bastante acalorados. Sí. ¿Se puede o no? Sí, por Porfa. favor. Porque estamos como estoy pato así. sofocando, Yo sí. también pato asado. A lo mejor si se puede abrir alguna puerta para que entre un poco de aire, porque si no vamos a terminar aquí un poco sofocados. Gracias, eso es. Ya. Tiene que ver con eso, o sea, cómo las actividades, en este caso masivas, como los festivales que se hacen entre enero, incluyendo en este caso las fiestas de la vendimia, que son todo en marzo, Claro. mayor parte de abril, son actividades masivas que generan, ojalá generen un impacto económico en el mediano y pequeño comerciante o empresario, claramente. Una actividad que tenga una retribución económica, también de visualización de la comunidad o de la identidad del territorio. Por ejemplo, los festivales que se hacen en la comuna de la séptima región en Chanco, Longaví, o el mismo Festival de la Patagonia en Coyhaique, o el Festival del Guaso Del Guaso de Olmué. que es un festival masivo. El Festival de Dichato, que También. se perdió un poco, pero, Y son- pero después del terremoto el Festival de Dichato se hizo muchos años. Exactamente, y también es importante destacar las semanas. Todas las comunas aquí en la región, en todas las comunas de Chile, se hacen las semanas, Semana Pichilemina, Semana Marchiguana, y traen artistas de renombre nacional. Ahí es el foco, ahí queremos ver el foco si es para la gente local o para el turista. Porque si es para el turista, bienvenido, ahí genera un vínculo económico importante. Digámoslo bien, económico en retribuciones de que los comerciantes o los dueños de locales tengan una retribución económica. Pero si es para la comunidad en este caso, ahí es la discusión. Porque digámoslo bien, los artistas cobran elevadas sumas de dinero. Sí. O sea, cobran, no creo que Combo Fica cobre 5 millones. No. Cobra, no. va O los hacia arriba. Jaivas. O los Exactamente, Jaivas, es su trabajo, no estoy diciendo que no cobren eso, es su Claro. trabajo, pero el precio está muy sobre elevado. Por y eso ejemplo, que han como- bajado los precios los artistas, ¿eh? Sí, porque
porque como dicen que no hay plata, entonces como que Exactamente. bajaron... Es que el punto es ese, pues hay comunas que son muy pobres o que no tienen muchos recursos y tienen una inversión en artistas de sobre 100 millones de pesos. Por ejemplo, un artista que cobre 80 millones, claramente. Y mientras que otras comunas no tienen para, por ejemplo, pavimentar calles. Ahí está la dicotomía Claro. entre si el evento en su plenitud, ya sea semana, festival, tiene una retribución turística, porque se visualiza digámoslo bien, el territorio, o una visión netamente. O sea, yo creo que todos los festivales o todas las semanas que se celebran, especialmente en verano, es Sí. para buscar retribución turística y también retribución económica Exactamente. en el ámbito que le vaya bien al comercio. Yo creo que la Semana Pichilemina un poco se hace para eso, ¿no? Y se hace prácticamente a fines de febrero, tratando de alargar más. Alargar el verano, igual Claro. que Algunos dicen que debería hacerse la última semana, pero recordemos que la última semana se hace el Festival de Viña. Sí, Entonces, hay hay un tema y una que... competencia que es bastante desleal, por así decirlo, en cuanto al uso de recursos que tiene Pichilemu en este tipo de fiestas, por ejemplo, que tiene Viña. Entonces hay gente hoy en día que está planteando el poder hacerlo aquello en la última semana, pero finalmente hay una inviabilidad, sobre todo por la competencia tanto en marketing, en puesta en escena. Yo creo que se puede hacer, Álvaro, pero tendrías que por lo menos traer mejores artistas que lo que se están presentando en y Viña aún del así, Mar. porque, a ver, es interesante, hay dos cosas que hay que generar. Primero, Pichilemu no tiene una cultura de festivales. Ya. Nosotros tenemos presentaciones artísticas que Un tienen show. un que show. tienen un show, Un que show. tienen una finalidad La semana. específica y que, por ejemplo, cuando uno piensa en Olmué tiene una funcionalidad de mantener a la gente pendiente durante toda la semana, pero la misma gente. Hay gente que se acerca por el día, que va a ver ciertos shows específicos, pero en general, al hacer un show, que es un festival y que además es la misma temática con artistas bastante similares, uno puede pensar de que lo que se busca es que se genere no solamente un movimiento económico, sino que también una impronta, lo que en marketing uno lo relaciona con la creación de una marca. Entonces hoy en día Olmué es reconocido por el Festival del Guaso de Olmué. No está un guaso, pero. Entonces, pero esa impronta queda allí. Guaso Huico. Guaso. Claro, pero es que lo que pasa es que esa es la impronta. Y cuando uno, por ejemplo, ve, no sé, los guachos quincheros, ya, y esta cosa que para nosotros, que somos también de la zona campesina, para nosotros el guaso es el que estaba hoy día en la trilla. Exacto. Pero para el santiaguino el guaso es el que está en el mue cantando. Que es un guaso que es distinto al guaso del peón, del que trabajaba en el campo, que es un guaso más bien ligado al patronazgo, ¿ya? A los patrones que cantan, los patrones que están allí. Entonces, los festivales tienden a ser identidades y cuando no generan una identidad propia, no permanece. Entonces, por ejemplo, uno piensa en festivales con proyección como, por ejemplo, el Festival de la Independencia en Talca. De hecho, el 12 de febrero se celebra la independencia en Chile. Sí. Independencia que fue firmada En por Talca. O'Higgins en Talca. Y por muchos años el Festival de la Independencia de Talca fue transmitido por TVN. ¿Cómo se llama? En el Entonces- Río Claro, ¿no? Por el- Entonces allí es donde se buscaba instalar un festival, pero es difícil cuando no hay una cultura que finalmente uno puede decir, no, Talca es reconocido por su Festival de la Independencia. Entonces es muy difícil que en el imaginario colectivo y Viña, que comenzó con un festival muy pequeño, hoy en día tiene 50 años de ventaja solamente en marketing. Viña- El nombre Festival de Viña del Mar. Viña empezó como busto, como... Es que claro, y era una cosita muy pequeñita. Claro, y Pero ahí justo la gente vendía- montaba llevaba arriba de las los cerros, sillas. arriba de los Tal cual. árboles, Entonces, llevaban su propio piso. Entonces tenía era otra, distinto a la otra década de los 60 impronta también. y tenía otra forma también de verse. Ahora, instalar festivales es complejo y hoy en día Pichilemu Bueno, Pichilemu hizo tiene algo, instalado su instaló surf un festival, festival. que es el Claro. Surf Festival, que no es una instalación pública, es decir, Es no privada. fue que Claro. es la empresa privada, pero que hoy en día la empresa privada fue capaz de mantener no solamente por un año, sino que ya lleva 20 años manteniendo y ahora es más, fue capaz de vender la marca y hoy en día La La Serena Serena incorpora un Surf O sea, Festival y la ha vendido y- espectacular. y- Porque y los lo más sponsors- probable es que va a haber Surf Festival Concepción. en otras regiones de Chile, pero
Pero partiendo por Pichilemu y ahora por qué se puede ligar a Pichilemu con el Surf Festival. Incluso también otros países, como dice ahí el señor director, porque Claro. el tema pasa por una sencilla razón. Ese Surf Festival se impregna de lo que es la idiosincrasia que tiene Pichilemu. Y Pichilemu hoy en día se vende como una ciudad turística donde viene la gente a ver surf, donde viene la gente a hacer surf, donde viene la gente ligada finalmente al surf. Entonces, para el festival, del Surf Festival, es fácil mantener esa impronta porque es una ciudad que habla del surf, que tenemos surf. Claro. Entonces, que podríamos perfectamente tener en el Cerro La Cruz una tabla de surf de 45 metros y que los gringos vendrían a besar esa tabla antes de meterse a Punta del Lobo, y eso generaría un movimiento Económico. de turistas y Y- económico y eso tremendo. que tú dices, tú lo ves con las 3 tablitas de surf que hay ahí en la Sí, porque entrada la gente va toda- y que toda la gente se toma Es la el foto punto en esas- oficial. Claro. Es el punto oficial. También es importante esto, o sea, O sea, la El- ola, el la alianza. ola, esa ola que está ahí en la terraza, o sea, todos los días tenéis gente tomándote fotos ahí en la ola. ¿O? Así pero es. algo que tenga más impacto en este caso. El punto también es importante, la relación o los vínculos entre lo público y lo privado respecto a las actividades, claramente. Existe el apoyo permanente del Estado para que los privados, en este caso las productoras, por ejemplo, puedan hacer ciertos eventos masivos que permitan rentabilidad económica. Pero no les gusta mucho a los privados del Estado, porque el Estado Y el- en estos Ahora, casos, en estos pero, por casos de ejemplo, que el grandes- Estado en estos puede- casos de grandes eventos, el Sí. Estado lo que hace es que ese evento que se está haciendo sea un evento que contiene, que tiene y contenga toda la seguridad para las personas que están dentro Exactamente, del sí. evento. Entonces, lo Es que que- hace el Estado es exigirle a la persona, al privado que está haciendo un evento, que debe tener y contar con todas las medidas de seguridad para que ojalá ese evento importante, artístico, cultural, no tenga ninguna consecuencia grave, que en vez de darle más renombre a la comuna, lo deje Es que el en una punto también, situación más por ejemplo, complicada. que el Estado pueda invertir en infraestructura. Y eso sí. lo hemos hablado el año Sí. pasado, por ejemplo, Sí. como Eso lo un hemos hablado escenario varias veces, masivo, un rocódromo para generar ciertas instancias que permitan mayor difusión de Pichilemu por medio de actividades con empresas privadas. Por Uno- ejemplo, el rock, por ejemplo, diversos géneros musicales en donde se puedan hacer actividades y así generar una cartelera permanente en el transcurso del año. Sí, ahora, lo importante es que estas actividades tienen que conversar con la idiosincrasia O sea- y la identidad de los territorios. Porque si yo, por ejemplo, aquí voy a hacer, y que pasó un poco, por que ejemplo, más que voy a por hacer una identidad. vendimia en Pichilemu. Y me dice, o sea, una vendimia en Pichilemu, te puedo hacer una muestra de vino, una muestra gastronómica. Una cata. Pero no somos productores de vino. Entonces, como que quedamos ahí, el poroto, o ¿cómo se dice ahí? Terminando. El poroto fuera de los tallarines, como que no se ve algo natural. Entonces, por Pero eso no es es que... una fiesta de la vendimia lo que se celebra ahí. No, pero por ejemplo, Lo que se hace es una... si nosotros quisiéramos hacer una fiesta Mar de y la vino. vendimia, tal cual, Mezclar en este caso- y mezclar vino y hacer cosas, hacer una fiesta tal cual como la hace Peralillo, como la hace Santa Cruz, dirían, oye, pero Pichilemu, ¿qué le pasa? No es su identidad, no es su idiosincrasia. o sea, Entonces, no tenemos ni viña. po. entonces por lo mismo, entonces por eso Pero que sí las se puede comunas- mezclar, por ejemplo, el mar y el vino. Po. Ya, pero es que ahí las comunas donde Sí. empiezan a inventar, desde el punto de vista del marketing, por ejemplo, Bucalemu, la paila marina más chilena. grande del mundo. Fiesta del pescado frito. Entonces, y ahí empiezan a hacer estas famosas. Nosotros tenemos también acá el pastel de Jaiba, Jaiba. por ejemplo, más grande en este la caso. corvinada una vez. Y entonces la cuando tú corvina más empiezas grande. a instalar tradiciones que son propias de acá, ahora, ¿por qué el mar es complejo? Porque en algún momento, hace 50 años atrás, acá estábamos llenos de un montón de mariscos que hoy en día ya no existen. Entonces ya no puedo contar con ese recurso. Yo podría hacer la corvina más grande, y si dejan de ser corvinas las tengo que ir a comprar a Talcahuano. Bueno, y se hace la fiesta de la sal. ¿Dónde se hace? ¿En Cahuil? ¿La fiesta de la sal? Bueno, y vamos a quedar sin sal. po, así como Donde- vamos. bueno, este año no hemos tenido producción. Entonces, lo importante es que las comunidades y los territorios puedan conversar con cuáles son aquellos plus, y yo creo que aquí es donde uno se pierde a veces con empezar a tirar cosas al lote. Entonces, o pensar de que, por ejemplo, la Semana Pichilevina, y vamos a dar datos estadísticos y números, porque la Semana Pichilevina este año hay una inversión de casi 220 millones de pesos. Que son 219 millones Y fracción. 300 y algo, ¿ya? Entonces, y uno dice, bueno, es un paquete todo pagado y todo lo demás, los artistas en general nacionales no cobran tampoco los 80 millones, los artistas más caros son 24 millones, me parece que son los Jaiba.
Entonces, están en la licitación. ¿Cuánto van a ir a tocar? ¿Media hora? Lo podemos ver. Yo tengo el dato. ¿Ah? Hora y media. ¿Hora y media y 24 millones? Vamos a No. revisar al tiro los montos. Pero ahí lo Porque importante... claro, es que Dale, Jorge, mientras yo busco claro, o sea, los los montos. artistas hoy día no cobran esa cantidad de dinero porque en otro espacio ellos cobran mucho más, po. Ya, mira, yo te voy a Cobran decir. millones, o sea, Bueno, los Jaivas van a estar en Viña del Mar, ¿no? Viña del Mar, sí. Claro, primero Pichilemu, después Viña. El Eso es primer importante. invitado. Ya, mira. Sí, Cierre de Brujas, Noche de Brujas tiene 31 millones. Eso fue lo que cobró. El humorista, yo igual puedo hacer humor. ¿Ah? Dino Gordillo. 8 millones y medio. ¿Dino Gordillo? Sí. malo el humorista, sí, ¿eh? Tipo Dino Gordillo de la época de Freddy Brutal. Bueno, entonces, uno ahí ve las bases nomás. ¿Y los Jaivas cuánto? El sábado viene, me parece, es Sinaca, ya. Sinaca yo creo que cobra son 21 millones. ¿Qué decían acá? un artista urbano. Un artista urbano. Yo podría subirme al escenario también, por si acaso. ¿Ya? Por 21 millones. El día anterior, ahí vienen los Jaivas, ¿cierto? ¿Sí? 23 millones. Eso vale el show de los Jaivas. Y el día anterior, que un A ver, grupo folclórico, son 16 Oye, millones. qué poco. Eso es lo que cobra. Y eso en en total este serían caso como el 100 artista. millones por lo menos. Pero Eso es, poco. más el resto es O sea, producción. producción, sí, eso sí. O sea, a mí me... Más yo- cierre yo- perimetral, por yo ejemplo, sinceramente sistema pensé sonido, que los Jaivas iluminación. estaban y eso. cobrando mucho más que eso. No, Es que uno eso piensa, es. a veces ahí se confunde porque la cantidad de plata que va al mercado público, va licitada, uno piensa que son solamente los artistas. Pero no es eso, yo creo que ahí son una facción los artistas y sí, otro la se- producción se del entiende evento. que ahí se paga la producción completa, Hay escenario, producción, sonido, escenario, sonido, iluminación, transmisión, todo, eso, sí. absolutamente todo. Por eso yo pensaba, no sé, yo ponía una actuación de los Jaivas, o sea, y además una hora y media, o sea, 100 millones por lo menos, decía yo. 24 millones, son los datos. Eso es lo que. Entonces, la Semana Pichilemina lo que busca hacer, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el Surf Festival, que viene a instalarse con la idiosincrasia y con la ciudad propiamente tal. Es decir, oye, en Pichilemu un festival de surf, obvio, Pichilemu, ciudad surfista. No, la Semana Pichilemina es un show para finalmente hacer atractivo la tercera semana de febrero. Ahora, hay gente que la quiere hacer la primera semana de enero, o la segunda semana de enero, la tercera semana de enero, sobre todo este año, donde hubo muy poca actividad durante el mes de enero. Entonces, allí uno tiene que evaluar y decir, bueno, ¿para qué busca una semana Pichilemina? Ahora, como no tiene, y ahí sí se fijan a diferencia de los Olmué, como no tiene una misma línea, es decir, un día es el día folclórico, después viene el tema de el día urbano, el día en este caso de la Folclórico. cumbia, y así. El día romántico. Claro, entonces al final uno dice, voy a tener un turista de tránsito. Y Pichilemu sigue jugando a una estrategia que aquí yo creo que tanto lo público como lo privado se tienen que poner de acuerdo para ver cuál es la estrategia de persona que vamos a ser llamado a través del marketing para traer a Pichilemu. Y estamos jugando con solamente tránsito. Es decir, estamos generando actividades para que vengan personas por el día, a lo más por una noche, para ver a un artista específico y luego se va, porque la persona que vino a ver a Sinaca no se va a quedar a ver, por ejemplo, el Gordillo. día siguiente a Pero los Jaivas. sí, yo creo que hay mucha gente que espera la semana Pichilemina para pedir sus vacaciones. Sí, ¿Ya? sí, O sea, yo y obviamente. entiendo que hay mucha gente que viene, o sea, para venir a ver a los Jaivas, tú vayas a tener gente desde San Fernando a Pichilemu que Correcto. van a venir por el día. De hecho, desde a ver a los Santiago, Jaivas. incluso, y la Incluso región del desde mar. Santiago. Sí. Pero hay gente que se programa para estar toda la semana Pichilemina en Pichilemu. Sí, pero esa gente no está pendiente del artista. Esa gente sabe que va a pedir su semana de vacaciones en la semana el movimiento. por el movimiento de Miento. gente, por el panorama que voy a Claro, tener. Porque claro. me aseguro que va a ser una semana que no solamente voy a ir a la playa en la mañana o voy a hacer Voy actividad, a tener un show gratis en la noche Claro. y de calidad, porque Y de los calidad. artistas que vienen no, No, es que, sí, sí. que sean de baja En realidad calidad. todos los artistas, o sea, los artistas locales y también Sí, los artistas... Sí. No, yo creo que o sea, yo creo que los artistas que vienen son buenos, ¿eh? Sí. O sea, yo te hablaba de Sinaca, pues yo no cacho No es mucho. verdad, nosotros no cachamos mucho yo no de soy de Sinaca. esa época, pero los Jaivas, o sea, espectacular. O sea, yo los Jaivas no me lo pierdo. Yo debo decir que cuando se supo el día martes que venía Sinaca, al salir del consejo, varios niños
del colegio me escribieron, profe, consígame entrada, quiero una foto con Sinaca, qué sé yo. Entonces, claro, para nosotros yo decía Sinaca. Abrí el Spotify a ver qué era Sinaca. Y claro, o sea, número 1 en Spotify, tiene un tema ahora con la Katy Ice, que la está dando vuelta, la ha reventado y todo lo demás. Entonces, claro, hay una diferencia de nosotros por tema generacional, pero los niños lo van a disfrutar. Y el año pasado ya quedó en evidencia de que se portan bien, ya, entonces. Porque el año pasado, yo creo que, hablando de eventos que dejan, bueno, recordemos que Pichilemu en la década del 60, 70, 80 era visitado por la noche veneciana, por la Semana Pichilemina, su noche veneciana y todo eso. Recordemos que en la década del 2000, yo diría 2010, por ahí aproximadamente, aquí se hacían shows todos los fines de semana en verano. Todos los fines de semana habían show en la plaza. Y la gente se acostumbró a eso. O sea, no venían todos los fines de semana grandes artistas, pero sí... Había un escenario siempre. Pero había un escenario. Pero eventos más, ¿cómo se llama? Más de familia en este caso, ¿no? Masivos como ahora porque está la tecnología, está lo económico, en este caso sí, pero sobre lo ¿sabes familiar. qué? Yo encontraba más entretenido esos festivales, o sea, esas presentaciones que se hacían, esos shows pequeños que se hacían cada fin de semana. Con artistas locales. Claro, porque la gente tenía actividad. Ahora tú no tienes nada. O sea, si tú ves en la semana, o sea, durante todo este verano, o sea, la noche pichilemina y chao, y nada más. Sin contar que está el circo y los juegos allá en Playa Hermosa. Sí, pero aquí en Pichilemu, nada. Sí. Entonces, la gente se lleva dándose vueltas aquí en el centro. Y es lo que hay. Y se come algo y se va para la casa. Claro, y no hay actividades. Entonces, antes, estoy hablando yo, no tanto, 10 años atrás. Pero las actividades de la plaza se dejaron de hacer hace 2 años atrás solamente. Sí, acá recuerden que en la plaza siempre había show, por lo menos de artistas locales en la semana. Por eso te digo, y el año pasado no se hicieron. Bueno, el año pasado sí se hicieron, sí había el escenario. Había un escenario. Sí, sí había Ahora escenario, era cortito y sí hubo gente que estuvo ahí. Sí se hizo escenario. Sí, lo que pasa es que este año se notó mucho, pareciera que fueron muchos, porque enero no tuvo nada. O sea, Este y año, ahora el Día de enero. los Enamorados tampoco hubo nada. Me parece que hay una actividad ahora, pero programada no por el municipio. Pero sí hay una actividad ahora. ¿Cómo? Sí. No lo tengo en mi radar. Sí, hay una actividad ahora en este momento con artistas locales y algunos. ¿Pero en qué? ¿En la tarima ahí o no? ¿En la plaza? No sé si sí, habrán por el yo el otro día fui, si no me equivoco, el fin de semana pasado, y estaba Pedro Pablo tocando cueca ahí en la plaza, en un escenario donde apenas cabían el grupito. Había uno que estaba tocando incluso abajo, sentado en una silla, porque no alcanzaba arriba del escenario. Sí, pues ahí le dan la oportunidad, en este caso, a todos los artistas locales. Sí, estaban los chicos estos de Valares también, Sí. que también estuvieron haciendo su presentación, pero eso, o sea, y alrededor de ellos habíamos como 50 personas. No, si se entiende. no éramos más. Este año estuvo los fines de semana y de verdad que estaba muy, 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 muy pobre. Ahora, O sea, yo creo que Pichilemu tiene que activarse en este tema, porque realmente, o sea, este año... sí, ahora y hay un poco, y quizás Jorge puede complementarlo más, la pregunta es cuánta responsabilidad puede tener el municipio para poder instalar actividades de forma permanente, para hacer esta movilidad que queremos ver durante la noche o durante la semana, pero también qué responsabilidad pudiese tener la empresa privada, fomentando el turismo y La también Cámara de ellos Comercio mismos también, poniéndose la de Cámara de acuerdo Turismo. y levantando un escenario y todo lo demás. Entonces, a Yo veces conversé- descansamos mucho solamente con que el municipio o el Estado tiene que hacerlo, cuando también hay responsabilidad por parte de los privados. Yo tuve aquí a la presidenta de la Cámara de Turismo y me dijo que, o sea, yo le pregunté cuál era el aporte de ellos al turismo. Si ellos, por ejemplo, yo le explicaba estos shows que se hacían cada fin de semana para darle vida Al centro. al centro. Entonces yo dije, tal vez ustedes pueden aportar aunque sea con el doble D. No hay plata. Y eso me lo dijo ella, menos mal que la tenemos grabado. Entonces yo no estoy diciendo algo que yo estoy... No, ella lo dijo, o sea, no hay plata, o sea, ella misma lo dijo, nosotros tenemos una cuota de los socios de 4.000 pesos, o sea, nosotros los bomberos pagamos 4.000 pesos cada uno. Entonces, o sea, la empresa O privada... también entregarle, en este caso, a las es que la organizaciones empresa privada, comunitarias. yo creo que la empresa privada, en este caso aquí en Pichilemu, no es mucho aporte.
Pero, Y eso es así, o sea, yo creo que ellos se quejan mucho de que les fue mal el verano, que no se hacen actividades, pero ellos no aportan. correcto, pero y por ejemplo las organizaciones. Eso es el punto también, las organizaciones también pueden en este caso aportar con algún artista en un día determinado y todo ese dinero a lo mejor o generar ingresos por medio de eso. Sí, es que Pero ahí la pregunta... Hay como que no ocupa ese... Por eso digo, la pregunta es si el objetivo de hacer show o tener esto es finalmente que Pichilemu se mueva para que la empresa privada pueda también usufructuar y tener beneficios de esto, que es lo que finalmente le da sustento económico a la comuna. La pregunta es cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Claro. Entonces, por ejemplo, la gente del Sur Festival, ellos dicen, bueno, que venga el Estado, que me revise todo lo que tenga que revisarme, pero yo hago todo el marketing, yo te vendo las entradas y yo te voy a tener allá y las ganancias son todas mías y yo hago el evento y me voy. Entonces, y cuando uno dice, bueno, gastamos en el municipio 220 millones para una semana Pichilemina, pero la pregunta es, ¿quién gana con esto? Porque el municipio no gana. No, O no sea, es- gasta. gasta. Entonces Gasta. no es que ese día en el municipio justo vamos a tener stand para, no sé, poner permisos de circulación que pudiésemos ganar a partir de allí y que justo los días de la semana Pichilemina la venta de permisos de circulación aumenta un 500%. Eso no ocurre así. Y puede Entonces, ocurrir. Eh, Es una buena idea. buena idea, pero es que a mí no me escuchan, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, pero la pregunta es eso, o sea, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el privado? Frente a una situación que lo que hace es que el privado finalmente gana, porque Pero el yo- municipio no gana. Pero para mí hoy día los privados se quedaron en una época distinta. Viven en una época de los 90 y no han mirado hacia el presente y el futuro. Se han quedado pegados que creen que todavía Pichilemu es como una comuna pequeña que solamente enero y febrero y se acaba el verano. O sea, aquí todas las actividades que se hacen aquí en Pichilemu las hace el municipio. Aquí no hay ninguna actividad que hagan los privados. Entonces, ¿y Exactamente. qué pasa? Que termina el verano y si les fue mal le echan la culpa al municipio, que no hizo actividades, que no hizo esto, que no hizo lo otro. Entonces, y después si hacen una actividad y gastan 200 millones, nos faltan los que van a la radio a alegar que por qué se está gastando tanto Mucha y todo plata, eso. sí. Eso. Y que a veces son los mismos privados los que están ahí. Entonces, uno no entiende mucho el tema, ¿ya? Pero si tú le dices a los privados, oiga, ¿cuánto van a aportar ustedes para la Semana Pichilemina? Aporten con un artista, ya. Eso es, O sea, eso es como ya puede ser O sea, sí, concretable. porque estamos hablando de la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo, ¿ya? O sea, estamos hablando, por ejemplo, los Jaivas, 25 millones de pesos. Entre todo el comercio y turismo que hay aquí en Pichilemu, cabañas, hoteles, o sea, ¿no se podrá hacer, juntar entre todos 25 millones No, y por poner último un un artista? doble. Los dobles no son tan caros. O un doble, Mm. Sí, claro. un doble no es tan caro. O artistas emergentes, que pueden en este caso... ¿Los dobles están apoyar. cobrando cuánto? ¿200, 300 mil pesos aproximadamente? Sí, hay dobles que cobran O sea, un poquito más caro, claro, pero sí. siempre Y tú te haces asequible. un fin de semana un show con unos 2 o 3 dobles. Y si los arriendas en paquetes sale más barato todavía. Exactamente. Porque hay productores que tienen paquetes completos así. Este paquete te cuesta 5 No, millones, y lo 5 millones de podía pesos. asegurar todo el verano. Por ejemplo, Claro. este año el municipio, y hay que decirlo, o sea, nosotros cuando desde el municipio se hizo el presupuesto, dejamos un presupuesto acotado para actividades de verano, completos. En algún momento se pensó en contratar a los artistas de forma directa, porque tal como lo mencionamos, o sea, yo voy a los Jaivas y le digo, tengo 24 millones y ellos me dicen, ya, yo voy. Pero me tienes que tener toda la logística además, po. Claro. Me tienes que tener el escenario, Catering. o sea, Todo, todo, desde el alojamiento, traslado. Entonces al final entre suma y resta, te sale más caro el trato directo con el artista que lo demás. Entonces por eso que se toma la productora. decisión de elevar base y hacer una producción. Ahora, una producción que tuvo este año bastante, hay que decirlo, bastantes reclamaciones por parte de los oferentes, donde hubo 3 oferentes que postularon a la Semana Pichilemina, cada uno con distintos precios, uno con 220 millones, el otro era con 207 millones y el otro con 180 millones aproximadamente. Pero cada uno que tenía algunas diferencias, que si bien
los artistas los ponen las bases, es decir, las bases dice, bueno, yo quiero para el día 1 este artista o este tipo de artista, como por ejemplo, y lo nombra Claro. tal cual. Pero ahí Dice te especifica tanto. en este caso el día o, Sí, o te es dan- general. no, te dan por día. Entonces, Ah, por ya. ejemplo, para el día 19, por ejemplo, tiene que haber un artista local, ya tienen que haber un artista tanto, un tanto, ya, y te dan nombres como ejemplo. Entonces, cuando hay alguien que dice, no, pero es que este artista no cumple con las bases, pero es que si las bases lo nombran, ya es un error Claro. que está en las bases, no que no es del oferente. Entonces, y luego de eso, claro, hay distintas cosas que se van evaluando y esas distintas evaluaciones que tienen las comisiones son las que llegan finalmente a un consejo. Entonces, uno dice, bueno, son 220 millones, pero ¿para qué gastamos 220? Y, por ejemplo, hubiésemos a lo mejor hecho una licitación más pequeña de 150 millones por 3 días y sacando a lo mejor 60 o 70 millones para haber dejado para actividades de enero. Pero eso son decisiones políticas que no las toma el Consejo Municipal, que las toma finalmente Pero ahí el hay que hacer alcalde. un estudio de mercado del verano. Po. O sea, Pero yo ahí creo que es donde falta la conversación público-privada, para que veamos estrategias, porque al final siempre solo se espera que el municipio haga las cosas. Ya, ¿y qué pasó cuando no nace el municipio? No hay nada. Entonces, esa conversación es la que finalmente tiene que haber. Y ver también una cosa que es muy importante, y Jorge lo plantea. ¿Cuál es el pichilemo que hoy en día se vende? La gente que está, los 12.000 personas que están hoy en día en el Surf Festival, ¿dónde están? ¿Dónde están alojados? ¿Cuántos vienen por el día? ¿Cuántos van a estar ahí o se van a ir a carretear un rato a la playa y después se van a ir mañana? o van a ir a comer a un Creo que restaurante mucho. también. Creo que la Entonces- mayoría. Entonces, y cuando uno dice cuáles son las cosas que más han tenido proliferación en Pichilemu en el último año, ¿qué es? La comida rápida. ¿Qué es la comida rápida? ¿Cuál es el concepto desde el punto de vista del análisis psicológico que hay detrás? O incluso sociológico. Son personas que vienen que, por aprovechar el tiempo para ver otras cosas, comen algo rápido en la calle y finalmente después se van a sus otras actividades. No es como esa gente que venía antes por 1, 2, 3 semanas y que se daba el tiempo y que si estaba 3 un horas restaurante. en el restaurante haciendo la sobremesa, da lo mismo. Bueno, porque es lo que vivía- pasa el fin de semana. O sea, aquí el día sábado y domingo, tú tienes una fila de autos que llega a Pichilemu todos los días y después se van en la tarde. Y ellos ni Exacto. siquiera a lo mejor gastan porque ellos traen hasta el almuerzo, traen todo, y se Desayuno. instalan en la playa. Claro que deben haber muchos que van y van a la Consumen. comida rápida y consumen comida rápida y a las 6 de la tarde, 7 de la tarde se van. Incluso pueden irse tarde por por los vehículos que hay. O sea, Entonces, y eso lo estamos viendo todos los fines de semana. Porque aquí tú estás viendo que las cabañas prácticamente los fines de semana están completas. Sí. Pero el día, en la semana, están ahí a un 60, un 70. ¿Ya? Y eso es el punto, Y no, eso. y no un 40, un 50 como dicen por ahí, porque yo, por ejemplo, las cabañas que están cerca de mi casa, es cierto, baja en la semana, pero nunca tanto como al 50. O sea, Mm. siempre quedan ahí Ahora- entre el 60, 70 más o menos. Bueno, Jorge. no, dale tú después. No, es yo- que iba también. Lo que pasa es que acá hay un problema que hace muchos años está evidenciado, pero tampoco se ha trabajado, que tiene que ver con cómo nosotros trabajamos con la gente del turismo para poder generar una educación turística en la atención y servicio al pasajero. Porque cuando yo, por ejemplo, yo tengo amigos y familiares, incluso tengo un tío que arrienda cabañas. Y él tiene sus cabañas toda la semana topadas, toda la semana. Y todas las cabañas, que son 4 cabañas o 5 las que tiene, siempre está con gente. Y entonces, y uno se pregunta por qué. Porque lleva más de 20 años arrendándole a la misma gente. Tiene clientela. Y esa clientela, cuando fue en algún momento y dijo, oye, por una cabaña similar me estaban cobrando 80, 120 lucas, ellos les dicen, no, acá yo les voy a cobrar 45, 50 lucas, que es Claro. lo que se paga. Pero la diferencia es que no va a estar 2 días, sino que va a estar una semana completa. Entonces al final gastan la misma plata, La misma plata. pero en mayor cantidad. Entonces, Exactamente. para quien trabaja en cabañas, ya a veces prefieren tener la cabaña desocupada que no tenerla arrendada por a lo mejor por menos plata. Entonces, cuando Por uno va, 10 por lucas ejemplo, claro, y cuando uno va, por ejemplo, a La Serena, cuando tú vas a incluso Villarrica, tú arrendas una cabaña por 40.000 pesos para 6, 8 personas. Y esa cultura hace que tengamos muchos turistas que es de el One Hit Wonder. Es decir, vienen por una vez, le encanta Pichilemu, pero no vuelven más. Entonces, ese turista,
siente que, oye, Pichilemu es bonito, es todo tranquilo, limpiecito, ordenadito, pero te pegan un garrote, viejo. Y te pegan el palo, pero... entonces, y eso es porque nosotros no sabemos cuidar a nuestro turista, sobre todo al que viene por primera vez. Entonces, como a veces decimos, bueno, pero es que no ha arrendado en toda la semana. Sí, claro, pero si el valor de la cabaña está a 90.000 pesos, ya, o a 100 lucas. Y no tenéis nada. Claro. Y en la cabaña pelada. Porque Sí, todavía no tienes caspo, no tienes, O sea, ¿cómo se no llama? tienes, no Cocina. tienes piscina, no tienes nada. Porque O sea, estamos hablando de- algunos no tienen ni wifi. No, y sobre todo porque estamos hablando de la zona ligada al centro, porque desde Playa Hermosa para allá Ahí es es otro como ya. segmento, y ese segmento no se queja. Uno no puede decir de que la persona que está en Punta Lobo no arrendó, por ejemplo, no, ellos sí tienen, pero porque el segmento de la población Que va a ese lugar es es distinto. distinto. Entonces, nosotros de Playa Hermosa para acá tenemos que hacer ese estudio, decir, ¿por qué hay proliferación de comida rápida? Porque la gente que viene tiene menos poder adquisitivo. Y tenemos que ser sumamente claros que Pichilemu no es el balneario aristocrático que Agustín Ross pensaba. Pichilemu Centro cambiado. está hecho para un segmento de la población con un poder adquisitivo medio bajo. Por eso que venden tanta comida rápida. Por eso que los restaurantes se hacen filas solo el domingo y a veces el día sábado. Pero el día jueves uno va a cualquier restaurante y las mesas están desocupadas. Entonces, porque el pichilemino tiene que aprender a estudiar al turista. Y desde el trato, desde cómo llegan, desde cómo los servicios que uno nos ofrece. Entonces, cuando tú viajas a zonas que son turísticas, yo, por ejemplo, baja, por ejemplo, en República Dominicana, yo desde que me bajé hasta que me vine, en los 10 días jamás vi una mala cara, nunca. Alguien que esté idiota, que te haya atendido mal, que al contrario, o sea, era una sonrisa, una disposición y todo lo demás. Vamos a hacer el ejercicio acá en el comercio, en la gente de la calle, en la playa. Y nos topamos con alguien que tenga cara larga, que ande idiota, que ande tocando bocinazos porque no avanzan los autos. Entonces, Oye, ese punto yo una vez lo destaqué. Yo fui a Panguipulli. ¿Sí? ¿Qué Panguipulli? Sí, me parece que lo conté alguna vez. Y lo que a mí me extrañó de Panguipulli, a lo que yo veo todos los días aquí, es que, ¿sabes qué? Yo no conocía Panguipulli, por lo tanto, Es bonito. en cada esquina yo me paraba un rato y todo el cuento, y jamás, nunca un bocinazo detrás de mí. Pero tú aquí en Pichilemu, o sea, hasta en invierno, o sea, eso... Sí, pues es que claramente O sea, la frecuencia la luz, si tú, vehicular ha subido si harto. tú eres el primero que está en la fila en el semáforo y detrás de ti hay un colectivo No olvídate. y se dio el verde y te demoraste 5 segundos en acelerar, te llega el bocinazo atrás, pero... Y eso no me digan que no, porque aquí es así. Es que claro, o sea, digámoslo bien, el mercado automotriz en Pichilemu ha subido bastante y las calles... No, pero yo estoy hablando de la Sí. actitud, de Sí, la pero la actitud. actitud- cultura. O sea, es que cultura- es una comuna turística, entonces eso de andar a bocinazo, apurando a la gente, aprovecharse, o sea, la gente está de vacaciones, aquí nadie anda, o y sea, hay lo que único decirlo, hay y el que- que se apura somos los pichileminos. Claro, o sea, No son los turistas. turistas. Yo a veces uno está manejando y uno Yo va también, rabiando, pues dice, oye, pero mira, y mi señora siempre me dice, pero Álvaro, tú eres de aquí, tú estás acostumbrado a hacer lo que queráis en las calles, andar rápido y todo lo demás. Pero ellos están acostumbrados a estar 2 horas en un taco. No ellos Sí, estar 2 minutos ahí parados. no, y además no ahora es de problema. vacaciones no tienen ningún apuro. Entonces, ahora, hay gente que en algún momento se le pensó y dijo, ¿por qué no hacemos campañas para que dejen el auto y que salgan a caminar o anden en bicicleta? Pero es porque el turista viene en el auto, se mueve todo el día en el auto y se va. Sí, porque no conocen las calles, entonces claramente caminar... O sea, tenemos una, ¿cómo se llama? Una comunidad que está en los vehículos constantemente, porque en Santiago van de su casa al mall o van de su casa al supermercado, entonces es una Están costumbre. todo el día, Están todo el día manejando. Claro. Y claro, o sea, con respecto al verano y con lo que hablaba Álvaro, claro, debe existir. Yo creo que hay ciertos empresarios que hacen un focus club para generar una visión de turista que llega durante enero y febrero. Las necesidades, las características, las supuestas particularidades y cómo esos empresarios pueden vender, más que vender, entregar una visión de Pichilemu respecto a sus atractivos y también en este caso lo que estamos hablando al principio, que son las actividades. Claramente que eso también genera Faltan muchas actividades. Exactamente. Falta actividad. O sea, yo me recuerdo de la década del 70, 80, cuando tú tenías los juegos aquí en pleno centro de Pichilemu.
Los juegos esos que están ahora en Playa Hermosa, los tenías aquí en la calle Primer Centenario, entre Ortúzar y Ángel Gaete. Sí. Ahí estaba. Y ese era el punto de encuentro de todos los pichileminos en la década del 60, del 70, 80. ¿Dónde nos juntamos? En los juegos. Hasta el 90. Las 90, sí. También lo hacíamos. Tenías el cine Royal, que funcionaba en verano todos los días. Todos los días. Tenías Las discotecas. 4, 5, 6 discotecas. Hoy hay una. O sea, una tanguería, tenías de todo. Ahora hay una discoteca. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace la gente de edad aquí en Pichilemu? No hace nada. Darse vuelta. Sí, darse vuelta en la plaza, en el centro, ya. Entonces. Y por eso el estudio también. Yo creo que o sea, aquella gente que busca tranquilidad, Pichilemu es especial para ellos, porque no quieren bulla, no quieren nada. Sí, pero el problema es que es caro para ellos. Claro. Entonces, porque yo, si quiero tranquilidad, voy a ir, pero quiero estar una semana, quiero estar 10 días, quiero estar, ojalá un Claro, mes. ojalá un mes. Pero con una arriendo a 120 lucas la noche, es que me es imposible. O sea, no hay bolsillo que te aguante para el segmento de población que viene a Pichilemu. Entonces, esa definición es la que no está. Ahora, este año se trató, lamentablemente Bienes Nacionales no dio la pasada en el sentido, y por eso creo que es importante trabajar en la desafectación del bosque municipal para volver a instalar ahí abajo, en la explanada donde está la Bombonera, los juegos electrónicos que le dan un movimiento muy importante y A ese es sector. un corazón artificial que le da a ese sector porque te obliga a hacer el camino desde el sector de Ortúzar, cuando la gente va a mirar al teatro, a la pista municipal y dice, a ver, ¿cuánto está qué obra está? Ya, vale, 15 lucas, ya, voy caminando mejor. Y ahí me voy caminando y voy por Ortúzar, me voy por Pinto y llego hasta los juegos. Doy la vuelta en los juegos, quién está, qué sé yo. Y es un tránsito que se puede hacer en la noche. Pero lamentablemente el bosque municipal tiene una afectación como zona patrimonial que evita que se pueda hacer instalaciones sin todo un proceso que es más bien un tironeo político, y por eso creo que es sumamente importante el que podamos desafectar esa zona, el bosque municipal, para que de esa forma podamos generar una licitación y que puedan estar los juegos electrónicos allí y se le dé un nuevo aire, en este caso a Pichilemu, y que a todo esto solo ha sido mantenido el centro de Pichilemu, y hay que decirlo, y aquí hay una cero valoración por el trabajo que hacen los mismos. Que los Claro. mismos son la gente que empiezan Claro. a juntar gente, mismos que a todo esto son ilegales y que Exacto. es cosa que se le, Es se que- le eche a la policía, pero gracias a ello le dan un poco de movilidad al centro. Pero también Ahora, es peligroso también porque claramente la gente está en la orilla de la calle, claramente, y puede ocurrir cualquier situación de incivilidad o también accidente. Ahora Por yo- eso es importante también mantener lugares en donde se puedan generar actividades con la seguridad correspondiente. Ahora yo me pregunto, ¿cómo los empresarios, aquellos empresarios de discoteca, ahora no, porque donde estaban las discotecas antes, ellos tenían siempre el problema de que al lado tenían hoteles que reclamaban y todo ese cuento, ¿cierto? Pero resulta que ahora, por ejemplo, la 127, no vive nadie al lado de la 127 ahora. O sea, aparte porque prácticamente ya son puros negocios. No hay gente que pernocte alrededor ahí de la disco 127, que era uno de los problemas que tenía. Entonces, y esa disco está ahí, está intacta. Tal vez se podría empezar a funcionar. Bueno, ya eso es un tema de cada uno. Pero habían algunas restricciones para que funcionara esa discoteca, pero que yo creo que ahora, en el contexto que hay en el centro, no creo que sea tanto lo que afecte a la gente, porque no hay gente que viva al lado que duerma y que pernocte en ese sector. Por lo tanto, la música no molestaría, que era el tema que se decía, que molestaba la música y todo el tema. Pero ahí tiene que ser concordante con la ordenanza Municipal. municipales, Mm. con el nivel de decibeles, de sonido, etcétera. Bueno, sí, lo que pasa es que la 127 no se puede hablar mucho porque es un tema que está judicializado. Hay un tema que es más complejo que eso. Sí. De hecho, Eso lo ignoraba. sí, una de las cosas que nosotros hemos visto en el Consejo tiene que ver con la caducidad de la patente alcohol, ¿ya? Y la patente de la 127, pero está en juicio. Entonces, no se puede decir cosas o emitir juicio frente a una situación que está judicializada y que claramente es
hay más cosas, no es solamente un tema de bulla. Que por ejemplo pasa ahora en el pulpo, donde tenemos hartos reclamos con ruidos molestos. Cuando el pulpo, si bien es un restaurante, a veces les da por hacer Sí, pero ciertas, al lado tiene un hotel. ciertas fiestas y claro, la gente del hotel Claro, y los pasajeros. y tiene un hotel al lado y otro atrás. Po. Y lo mismo ha pasado, Mm. por ejemplo, en espacios como por ejemplo el gimnasio WM, que es un gimnasio que tiene también un restaurante, pero que a veces se les da por hacer fiesta. Entonces Claro. también tenemos los pasajeros al lado que van a reclamar. Entonces es un tema de cómo vamos conversando con la comuna y sobre todo cuáles son aquellas definiciones. Pero también aquí hay una diferencia que es generacional y que es muy importante. Porque hasta para la generación millennials ir a discoteca era una forma viable de ir a entretenerse durante la noche. Pichilemu se hizo famoso hasta nuestra generación por los famosos puntillazos, por el tema del consumo de alcohol indiscriminado, En los Que puntillas. muy que- indiscriminado. que era el resultado del después de la discoteca. Po. Sí, correcto. ¿Ah? Hoy era la previa. Claro, Mira, o la mira, previa. el director El dice director antes. sabe, tiene experiencia. ¿Cuánto no, sabe? Antes y después. Po. Sí, claro, porque Sí. uno entraba a eso de las 2 de la mañana, 1 de la mañana Claro. a la disco, pero Pichilemu era muy famoso por aquello. Entonces, hay una cultura que comienza a terminarse con esta nueva generación, que tenemos los centennials, que hoy en día tenemos dos generaciones. Una que ya se cansó un poco del consumo excesivo en alcohol porque aguantamos menos y preferimos ir a tomar café. Y por eso hoy en día Pichilemu Está lleno de café. Está lleno de café. Claro. En Está lleno de cafetería, está lleno sí. de cafetería. Antiguamente era Lo- juntarse lo- del Johnny, en la One, Ahora qué sé yo. hay Ahora nos cafetería. juntamos en las cafeterías. Ay, no. En los Allá- bares. En los bares. Ahí sacó una buena el, Y sacó una buena el y tú, pero a mí no director. me dan permiso para eso, así que... A mí tampoco. Ah, Yo tenía mi Jorge es bar. vecino, así que... En la década del 70, 80 yo tenía mi bar Congreso, que estaba ahí en la cuadra en la tercera cuadra de Aníbal Pinto ahí. Por ahí tenía ese bar Congreso que era el punto de Es encuentro. que hoy día, Pero- hoy día pero- nosotros vamos a café a tomar un macchiato, un cappuccino. Pero hacían el mismo rito del pichilemino, Claro. que era ir, juntarse, hacer una previa, calentar motor y después ir para allá y ver qué pasaba. Pero hoy en día la juventud, sobre todo los niños que hoy en día son cabros, son pocos de ir a fiestas, de ir a discotecas, de ir a bar. Uno va, por ejemplo, a Guaitara y no ve niños de 18 años, sino que son gente 30. de 30, de 30 y tanto. Que es una generación distinta. Uno ve a los chiquillos, dicen, oye, no, profe, yo prefiero quedarme en la casa, o se juntan con los amigos en casa. No son de una cultura ya de salir. Entonces, cuando uno viene a vacacionar a Pichilemu y le dicen a los jóvenes, oye, vamos a dar una vuelta al centro de Pichilemu, qué fome, ¿qué vamos a ir a hacer? Y aunque tú le tengas lo que sea, no se mueven porque la cultura hoy en día está hiperconectado frente a estar jugando con sus compañeros en En línea. Roblox, estar en redes sociales. Entonces, hoy en día tengo un niño que es joven, ya que prefiere estar en la casa, que si bien va a la playa, que le gusta estar, pero en la Ni noche... siquiera van a la playa. Pero en la noche no le gusta salir. Claro. No es como nosotros, que éramos callejeros, nos gustaba salir en la noche y ponerle bueno y todo lo demás. Pero esa cultura ya se pierde. Entonces, y son muy pocos. Imagínate nosotros en la década del 70 que lo único que teníamos era el tren. O sea, Aburrido ahí. toda la juventud salía A ver el tren. la llegada del tren. Y eran 2 Punto. minutos nomás. Y nada más. Pero entonces ese cambio generacional tampoco ha sido estudiado. Entonces creo que es importante. Ahora, eso mismo, porque allí, desde la teoría económica, el mismo mercado el que va generando espacios de proliferación económica frente a la necesidad. Entonces, por eso que hoy en día hay tantas cafeterías. Entonces, Porque una nueva instancia para vincularse socialmente, en este caso, o sea, relacionarse. Menos bulla, tranquilo. Entonces, claramente, tomarte un café y estar conversando 20 minutos es más factible que las estar cafeterías son carreteando. las nuevas cantinas. Exacto. Entonces, y sobre todo, y esta generación, la nueva generación, los centennials, son generación que toma menos alcohol. Entonces, es interesante y además que ha habido toda una proliferación, sobre todo por un tema de salud, de estética, de la generación fitness. Entonces, hoy en día uno ve gimnasios por todos lados. Pichilemu. Entonces, y ahí cuando uno dice, a ver, nos quedamos pensando entonces en un pichilemu que preste servicios, por ejemplo, a un pichilemu que ya no existe,
es decir, discoteca y cosas así, o el pichilemino que debería mejorar, por ejemplo, los servicios en donde la actual generación y la actual sociedad funciona y se mueve, es decir, las cafeterías, los gimnasios. Hoy en día, por ejemplo, una suscripción de Pacific que es un gimnasio que es cadena, o sea, vale 115 lucas al año una suscripción en un gimnasio. Acá en Pichilemu una suscripción en gimnasio son 600 lucas. Al año. Al año. Al año. Los más baratos quizás son 380, casi 400 lucas. Esa es la diferencia. Entonces, hay mucha gente que viene a Pichilemu por una semana y ella va a los gimnasios y van a los gimnasios y pagan por el día o pagan la semana. Porque, entonces, ahí es donde el pichilemino tiene que escuchar y tiene que observar y tiene que estudiar. Y eso, en el concepto de marketing, se llama benchmarking. Es decir, ir a ver cómo lo están haciendo las otras comunas y ver de qué manera, cuáles son los servicios que la gente está buscando y frente a eso poder generarlo nosotros. Entonces, por ejemplo, ayer hubo una actividad muy interesante, para que Jorge también nos pueda contar, sobre un trekking hacia la línea del tren, hacia el túnel del árbol. Ahora yo no sé si la gente que iba era pichilemina, gente que no tenía nada que hacer, o era gente de afuera que dijo, oye, mira qué interesante esto, a mí me gusta hacer trekking, me gusta este tema, y fueron para allá. Entonces, esas son actividades que conversan finalmente con un turista que no solamente viene a comer un completo o una empanada, sino que también quiere una experiencia que es distinta. ¿Cómo estuvo ese trekking? Todo entretenido, son actividades que... ¿Cuántas personas iban? 50 por ahí, 50. 50 personas. Sí, claro, son actividades que es para otro segmento de grupo, como hablaba Álvaro, personas más tranquilas que les gusta tener una conexión con la naturaleza, conocer la historia de Pichilemu también en torno al tema del tren, y particularmente que estamos los 100 años, están en ¿Y se fueron caminando desde dónde? desde el San Lucas Estadio, en el cruce de San Lucas. De San Judas Tadeo. San Judas Estadio. Ah, ya. O sea, San Juan llegaron en vehículo hasta la Reina Sí, no, Alcalde. sí, ahí. Ya. Ahí pensé que O habían sea, caminado de la estación. Yo también pensé, porque dije, No, o sea, ahí no nos vamos. juntamos ahí en Puente Negro y de ahí nos fuimos claro. caminando. No, o sea, yo lo he hecho varias veces ese trekking. ¿Desde Puente Negro? Sí, de Puente Negro. ¿Pero caminando? Caminando en bicicleta. Ya. Pero uno sabe O sea, parar, o sea, no es nada en tan... bicicleta te creo, pero En bicicleta caminando. Caminando sí. se puede, sí. O ¿Pero sea, cuánto uno- te demoras de Puente Negro hasta el túnel del árbol? Como promedio 3 horas y algo. O sea, 3 horas de ida Sí, y 3 horas de vuelta. Exactamente. O sea, tenés que tener todo el día. Exacto. ¿Y del Judas Tadeo? ¿Cuánto fue, Jorge, para allá? No, que nos vinimos en bus desde la municipalidad, sí. pues. No, pero del Judas O sea, Tadeo para llegaron allá. al túnel y después se vinieron en bus. No, a ver, el bus nos trajo desde el municipio hasta San Lucas Estadio. Ya. San Judas Estadio, San perdón. Judas Tadeo. Y después ahí fuimos caminando hasta el túnel del árbol. Ya. Y después llegamos acá hasta el San Judas Tadeo y San Judas hasta... Ahí nos trajo el bus. ¿Cuánto es eso, Jorge? ¿Para allá? como Caminando. ¿La caminata cuánto fue? La caminata fueron 13 kilómetros de ida desde San Judas Tadeo hasta el túnel. Y de vuelta 13 kilómetros 13 kilómetros se hacen cuánto, ¿en 2 horas? ¿1 hora? más Hora y todavía. media. Depende mucho del condicionamiento físico de las De las personas. personas. Hay personas que caminan más lento, hay personas que paran, hay de todo. Dice, Hay personas... dice Álvaro, dice que todavía no llegaría al túnel. Yo todavía estaría ya viejo y que estoy mal en condición física. Pueden hacerme memes todo lo que quieran, si está bien, si fueron 2 meses echados, así que está bien. No, pero hablando... No, pero cuenta de la gente, Jorge, que iba. Pero hay gente que estamos pichilemina? hablando... No es Pichilemina, hay gente... Ya, eso es importante, ¿ven? gente que es de fuera de Pichilemu, claramente tiene vínculos con gente que es de acá, en este caso. Pero es gente mayoritariamente turista, claramente. Pero gente que quiere conocer, en este caso, que busca una tranquilidad, y en los espacios físicos territoriales de Pichilemu es importante potenciarlo. Claro. También se hizo, si no me equivoco bien, un trekking hacia Chorrillo. Ya se hizo. Entonces son distintos mundos de turistas en este caso, distintos tipos de turistas, como lo estaba planteando Álvaro. No es un turista carretero de los 90, en donde iba todos los días a la 127 a carretear, o a la Sahara, o por ejemplo a la Ruiz. Un turista carretero no va ni caminando ni al cementerio. Serio, exactamente. Entonces son distintos. Hoy día la generación de hoy día es una generación Ahora, muy ligada a la digitalización, a las redes sociales, al celular, a los juegos en línea, al fitness también, en este caso al deporte. Más que interactuar en este caso, digámoslo bien, en discoteca o de manera nocturna en este caso.
¿Cruzaron el túnel o no? Sí, yo lo crucé. Sí. Ya. De ida y vuelta. Y de vuelta, sí. Sí, no, sí. Yo he ido en Este varias hombre tiene buena oportunidades para allá. condición física, ¿no? Le ponen. No, pero igual se cansa. Si yo lo veo, a veces porque yo todos los fines de semana hago mi vuelta en mi auto por Barranca, la Villa, y lo he visto por ahí en bicicleta, ahí subiendo cerro y todo eso. No, pero son cosas que me gustan mucho. Pero hablando del tema, en este caso del turismo y de las actividades masivas, claro, o sea, ahí debe existir en este caso una potencialidad por parte del sector privado y no en este caso cargarle la mata al Estado. Pero también el Estado debe generar instancias en donde puedan ser visibles y que puedas generar una rentabilidad económica para el comercio. Eso siempre ha Sí, sido pero así, sí, una cosa que no... Por eso que es importante es que Iba a decir algo. ¿Sí? Se critica tanto al Estado, pero cuando no funcionan las cosas, el Estado es el que tiene la culpa. Exacto. lo que pasa es que, claro, ahí lo que tiene que ver es una conversación frente a una identidad. Y ojo, aquí no hay que buscarle ya la quinta pata al gato, porque Pichilemu tiene una identidad. Y esa identidad a la gente le puede gustar o no, y está ligada al surf. Y ese es la carta de presentación que tiene Pichilemu a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, yo sé que Pichilemu tiene muchísimas más cosas, pero nuestra carta de presentación tiene que ser esa. Entonces, el Surf Festival, cuando uno dice Surf Festival, te apuesto, a ver, dame 3 ciudades de Chile y adivina en cuál se está haciendo el Surf Festival. Entonces, claro, si yo te pongo Viña del Mar, Valparaíso o Constitución, por ejemplo, y Pichilemu, Surf Festival, ¿dónde crees que se están haciendo? En una trivia todo el mundo dice, no, Pichilemu. ¿Por qué? Ligado al surf. Entonces, cuando uno dice el Carnaval del Sol, por ejemplo, en Arica, hablemos del Carnaval del Sol porque fue una actividad que duró 3 días, que fue una presentación casi de 24 horas los 3 días, y uno empieza a preguntarse cuál es la funcionalidad que tiene el Carnaval del Sol en Arica. ¿Es solamente para que el turista vaya a mirarlo? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que no le gusta transmitir los eventos porque dice, así como en algún momento cuando los partidos de fútbol nacionales se transmitían, menos en las regiones o en las ciudades donde se jugaban. Porque se creía como que el transmitirlo dejaba que la gente fuera. Pero la verdad es al contrario, porque cuando tú haces el Carnaval del Sol, que lleva años el Carnaval del Sol, que se transmite en una altísima calidad a través de YouTube, liberado, lo transmiten también canales regionales, y uno dice, ¿para qué? Y entonces es para generar una identidad. O sea, nadie se imaginaríamos el Carnaval del Sol, por ejemplo, en Viña del Mar. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, porque tiene que ver con cómo nosotros vamos potenciando lo que nosotros tenemos, lo que nosotros nos identifica, y a partir de esa potencialidad yo empiezo a mostrar lo demás. Entonces Viña del Mar en el marketing lo hace muy bien porque ellos tienen el festival, pero además del festival te venden un montón de otras actividades que generan finalmente todo un movimiento económico en el territorio. Pero existe una alianza privada también. Pero Sí, no, sí. obviamente, porque se entiende que aquí no es una responsabilidad solo del municipio, pero el municipio lo que es, bueno, festival, ciudad bella, y te tiene la ciudad bonita, impecable, qué sé yo, y te vende el festival. Entonces, Pichilemu, ¿qué es lo que necesita? Pichilemu, ya sabemos que tenemos el Surf Festival. Siento que la autoridad tiene que conversar a lo mejor muy buen fin de semana, que es previo a la Semana Pichilemina. En la previa. Claro. Me parece que es muy bueno esa conversación. Pero el pichilemino, o sea, la municipalidad y el Estado, ¿qué es lo que debe tener? O sea, tenemos que tener una ciudad hermosa, una ciudad que Seguridad también. sea óptima para que finalmente la persona que venga, quédese, mañana hay esto, tenemos esto otro, puede ir a visitar esto otro. Entonces, creo que eso es importante, como desde sabiendo lo mejor que hacemos, tomamos eso, pero también después vamos generando un abanico de posibilidades. Y yo creo que esa es como la función que debe tener el municipio, de generar que la ciudad esté limpia, que sea segura, que sea un espacio que sea amigable para el turista, pero que a la otra parte que la empresa privada, y en donde aquí tiene que haber una educación de cómo tratar finalmente al turista, partiendo finalmente por estudios de precios. No puede ser que Pichilemu tengamos un sobreprecio y que sea una de las playas más visitadas y que a la gente le gusta mucho visitar la playa de Pichilemu, pero es una de las que menos retención de tasa de alojamiento tiene por los precios de alojamiento. Porque ni siquiera estamos hablando de otro espacio que tiene que ver también con la comida, que es muy importante, porque si uno va a Bichuquén,
no Abichuquén, el balneario que está ahí en Yico, por ejemplo. El Doao, Y yo voy a Iloca. comprarme la misma paila marina en Yico, que es la misma que me como aquí en Pichilemu vale un 30% más. Y uno se pregunta por qué. Exacto, Entonces- y tiene que ver también con que existe un índice de precio, en este caso por parte del municipio, para condicionar a los locales si pueden cobrar un determinado precio, porque yo no creo que una paila manira pueda salir 25.000 pesos. Yo no creo que los mariscos vengan de, digámoslo bien, De la Isla Pascua. De la Isla Pascua, exactamente. Entonces, claro, el precio La centolla asusta, exactamente. Debe existir un precio razonable, si nadie está discutiendo que los negocios deben ganar dinero, sí. Pero ahí de abusar o sobre explotar en este caso el precio, ya es parte de una cierta situación que no existe una regulación económica y ver el perfil del turista también. O sea, eso Sí, es ahora, importante. sin olvidar que la regulación económica la da el mercado. Es Sí, decir, sí. nosotros como Estado uno no puede intervenir. Ya, la paila marina en Pichilemu vale 8 lucas, de ahí no cobran más. No se puede hacer eso. Pero para eso están las cámaras. Es decir, para que ellos Programarse. puedan tomar a toda su gente y hacer un proceso de educación frente al trato del turista sobre también propuestas de precios, que entonces lo que diga la diferencia de un producto que no sea el valor, sino que la calidad de la preparación del producto. Y eso puede ser una muy buena sana competencia frente a tener un Pichilemu que compita desde el punto de vista de la presentación de lo que yo genero, pero no desde el precio. Entonces muchas veces se dice, bueno, ¿y por qué esta señora está lleno los completos? Sí, claro, porque el completo vale 1.200 pesos y No, ahí el está, completo ahí de es rapidito. 2 lucas, 3 lucas. Ya, pero 2.300. 2.300. entonces, Sí. entonces, por la misma razón, es que es importante el que nosotros nos eduquemos desde el punto de vista del turismo. Entonces, claro, cuando uno viaja, cuando va para otros lados, uno dice, oye, ¿esta gente cómo lo hicieron? En algún momento estaban tan desordenados todos que entre todos se pusieron de acuerdo y dijeron, de esta forma se hace. Ahora, viajen a cualquier lado, viajen a Perú, tú te bajáis de lo que sea en Perú, desde el bus, desde el avión, y el peruano te vende al tiro, oye, ha ido esto, tiene pensado ir a hacer esto, yo creo que tiene que ir a visitar esto. El pichilemino cuando se baja de acá, lo primero que hace es eso, te genera un panorama, te genera información, o lo que dice, oye, tiene cabaña, 120.000 la noche. ¿Y qué tiene? No, unas camas ahí, se aloja, está bien. Entonces no podemos ser así. Ya, faltan 5 minutos para las 10. Oh, hemos hablado harto. Vamos a ir a una... Sí, hemos hablado de turismo. del tema, y era el tema de los festivales y sí, terminado el turismo. Sí, así que... pero yo creo que hay que destacar el Surf Festival. Yo Sí, creo sí. que el Surf Festival le ha dado un nuevo plus a Pichilemu con esta transmisión en directo a través de todas las plataformas de televisión nacional. Se ha puesto Pichilemu el día de hoy prácticamente A nivel global y a un nivel muy importante de un evento muy importante dentro de la comuna de Pichilemu. Yo creo que la gente que no conocía este evento, después de 20 años, porque lleva 20 años el evento, o sea, desde hoy en adelante ya saben que aquí en Pichilemu hay un gran festival que se hace todos los años. Ya, vamos a ir a una pausa junto a nuestros patrocinadores, CBA Miami LLC, que es miembro independiente de Parker Russell International, red internacional inglesa con presencia en más de 80 países del mundo. Si usted desea invertir en los Estados Unidos, CBA es la solución y confianza, pues cuenta con clientes de todo el continente de América y Europa. Y por supuesto también de Chile y de Pichilemu. CBA Miami LLC es una empresa creada hace 14 años por don Jaime Reyes. Jaime Reyes es un profesional, contador auditor, diplomado en negocios internacionales, magíster en administración moderna, MBA en administración y finanzas y consultor internacional. Y le está esperando ahí en Miami junto a su equipo para que usted pueda invertir. En Supermercado Move Up sabemos que cada decisión importa. Por eso reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con el lugar que todos compartimos. Instalamos paneles solares para operar con energía limpia y renovable, cuidando el planeta aquí mismo en el corazón de Pichilemu. Pero no nos detenemos ahí, también impulsamos acciones concretas como nuestro centro de reciclaje, reduciendo residuos y promoviendo una cultura más consciente y responsable. Move Up es el supermercado 100% pichilemino, creado por y para nuestra gente, con precios justos que cuidan tu bolsillo, un espacio para apoyar los emprendedores locales y una atención cercana que marca la diferencia.
En MoveUp, el compromiso con la comunidad camina de la mano con el cuidado del medio ambiente. Ven y vive una experiencia distinta, sustentable, local y llena de lo mejor de Pichilemu. Supermercado MoveUp, pensamos en ti y en el futuro de todos. En el corazón de Pichilemu, junto al humedal Petrel, entre aves, brisa marina y naturaleza viva, está Restaurant Humedal, sabor costero, cocina de verdad. Merluza de la zona, paella marina, pescados y mariscos frescos, cocinados con tradición, como en casa, con ese sabor auténtico del litoral chileno. Recibimos familias, turistas de todo Chile, delegaciones de adultos mayores y grupos escolares, eventos empresariales, instituciones que buscan buena comida, grato ambiente y una experiencia para recordar. Porque en Restaurant Humedal nuestros platos son generosos y nuestro ambiente es cálido. Restaurant Humedal destaca por tener acceso universal para personas con discapacidad física. Estamos en Avenida Daniel Ortúzar 108, aquí en el corazón de Pichilemu, frente a la Plaza Arturo Prat. Ahí está, Restaurant Humedal, esperando por usted. Vamos a una pausa, tenemos hartos mensajes, vamos a ir a la pausa y vamos a volver para ir analizando los mensajes. ¿Ya? Vamos y volvemos. CBA Miami LLC es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos. La empresa fue creada y desarrollada para brindar la asesoría y consultoría en las siguientes áreas: negocios internacionales, inversión extranjera en los 52 estados de Estados Unidos, asesoría en impuestos internacionales, asesor en impuestos de los Estados Unidos, inversión en bienes raíces y consultor en impuestos de sucesión. CBA es miembro independiente de Parker Russell International. Tiene clientes de todo Chile y también de Pichilemu y la sexta región, que avalan su confianza y profesionalismo. CBA y su equipo le esperan en Miami. En MoveUp sabemos que cada decisión importa. Por eso, hoy reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con el lugar que todos compartimos. Instalamos paneles solares para operar con energía limpia y renovable, cuidando el planeta aquí mismo, en el corazón de Pichilemu. Pero no nos detenemos ahí. También impulsamos acciones concretas, como nuestro centro de reciclaje, reduciendo residuos y promoviendo una cultura más consciente y responsable. MoveUp es el supermercado 100% pichilemino, creado por y para nuestra gente, con precios justos que cuidan tu bolsillo, un espacio para apoyar a los emprendedores locales y una atención cercana que marca la diferencia. En MoveUp, el compromiso con la comunidad camina de la mano con el cuidado del medio ambiente. Ven y vive una experiencia distinta, sustentable, local y llena de lo mejor de Pichilemu. Supermercado MoveUp. Pensamos en ti y en el futuro de todos. En el corazón de Pichilemu, junto al humedal Petrel, entre aves, brisa marina y naturaleza viva, está Restaurant Humedal. Sabor costero, cocina de verdad. Merluza de la zona, paella marina, pescados y mariscos frescos, cocinados con tradición, como en casa, con ese sabor auténtico del litoral chileno. Recibimos familias, turistas de todo Chile, delegaciones de adultos mayores y grupos escolares, eventos empresariales, instituciones que buscan buena comida, grato ambiente y una experiencia para recordar. Porque en Restaurant Humedal nuestros platos son generosos y nuestro ambiente es cálido. Ven a conocernos en Avenida Daniel Ortúzar 108, Pichilemu. Reservas al +569 7497 1725 y síguenos en Instagram como @restauranthumedal. Humedal, cocina costera con alma. Te esperamos.
Ya estamos de regreso, estamos compartiendo este cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Junto a ustedes, gracias por estar en la sintonía de Pichilemu TV. En este día sábado, 14 de febrero, saludando por supuesto a todos los enamorados que deben estar en este momento disfrutando ahí en su casa junto a su familia de esta fecha tan importante para algunos. Bueno, tenemos mensajes con respecto al tema que estábamos conversando. Nos llegó la opinión de un señor. Déjeme buscar. Se me perdió. Aquí está. Dice, con respecto al tema que estábamos conversando, ¿qué incentivos tiene el privado en invertir en Pichilemu? Esa es la pregunta que tiene que hacerse la autoridad, no solo en turismo. Piensa en una empresa que se instale todo el año. ¿Qué incentivo tiene ese empresario para ir a invertir en Pichilemu? El día que ese plan y leyes existan, hasta yo invierto. Ya, ahí tenemos un inversionista ya. Está bueno. Paren de hablar del municipio. Piensen en grande. Empresas necesitan acceso, conectividad, seguridad, diversión, cultura, servicios básicos, agua, luz, 100% del tiempo. Ahí está, la opinión de don Ben. Ben, siempre está opinando nuestro amigo Ben, no sabemos su nombre, no sé si su nombre será Ben o es algún seudónimo o algo así. ¿Ya? ¿Doy la palabra? Con respecto al comentario de Ben. Claro, o sea, a mí en este caso a todos nos encantaría que existiera una inversión más profunda en Pichilemu, pero también hay que comprender las características que tiene el espacio geográfico, el territorio, y en qué se invierte, y en qué actividad económica se genera más capital. Porque yo no pondría una empresa, en este caso metalúrgica, en Pichilemu porque destruiría todo el medio ambiente. Entonces hay, en este caso, diversas características para invertir, en este caso. Pero yo creo que aquí se está invirtiendo en lo que es Pichilemu. Turismo, Pichilemu es turismo, turismo. ¿no? Porque ¿qué otra cosa es Pichilemu? Forestal. Forestal es un 3-4% O sea, de la... Y las empresas forestales están. O sea, tenemos empresas forestales. La agricultura no es tanto tampoco. La agricultura no es tanto. O sea, y la El agricultura... Pichilemu generalmente se da entre los de servicio terciario, comercio, educación, administrativo, turismo. Principalmente turismo. Estamos recién diciendo que... Áreas servicios. Estamos recién hablando de que la puerta de entrada de Pichilemu es el surf. Sí. O sea, y cuando hablamos de que el surf es la puerta de entrada de Pichilemu, estamos hablando de turismo. Nada más que eso. Entonces, y en turismo se ha invertido. Aquí hay un hotel nuevo, ahí donde estaba el ex Rapa Nui. Ahí hay un tremendo hotel que se instaló. ¿El Miró? Miró. ¿Sí? Ahora, yo tengo entendido que hay proyectada una inversión de más de $20 millones en el Pangal para hacer una especie de resort que salió en el Diario Financiero. Imagínate Entonces, el Diario Financiero en donde o sea, la élite están ahí permanentemente. Entonces, Y $20 millones igual es... y si se está invirtiendo esa cantidad de dinero es porque la gente está invirtiendo en turismo, que es lo que es Pichilemu. Entonces, no veo mucho no sé, si alguien quiere invertir en otra cosa, ¿qué pueden invertir en Pichilemu? Lo que pasa es que muchas veces la gente se queda con... En comercio, o sea, comercio, si sí. no, y se aquí queda se han con- hecho grandes ferreterías, o sea, todo lo que está Chinemat, llegando, en este caso San Fermín. se queda con... ferretería San Fermín, con la visión que tenemos del Pichilemu Centro y lo que está acá. Lo que pasa es que nosotros todavía, y sobre todo nos pasa a los pichileminos, tenemos la visión pegada de hace 20 años atrás, pero hoy en día uno ve el mapa, vean cualquier mapa satelital, y comparen los últimos días, los últimos 20 años. O sea, es Playa Hermosa hacia el sector completo de el Pangal, y más allá es lo que ha crecido. Entonces, cuando hoy en día nosotros vemos y decimos, ¿dónde está la inversión? Hay dos tipos de inversiones que son muy importantes. Una que tiene que ver con las inversiones que el privado no busca hacer y que no quiere hacer porque no las financia y no puede financiar. Ahí esas son las grandes inversiones que tienen que ver con servicios básicos, principalmente el alcantarillado.
Tenemos 2 procesos de licitación hoy en día, ya que están ahí, que son muchísima plata y que todavía no tenemos oferente que se adjudiquen a esa empresa. Entonces, hay 2 licitaciones gigantes. Si alguien quiere invertir, habían varias empresas chinas que querían invertir y Los habían chinos- estado viendo en eso, porque son como los únicos que tienen la capacidad económica de poder hacer grandes inversiones en esa área. Pero Entonces, son empresas que eh, son chinas en este caso, que vienen. sí, entonces, y ahí están preguntando, pero todavía no tenemos un luz verde frente a los 2 proyectos de alcantarillado en los cuales está separado esta renovación y esta creación del alcantarillado que llega hasta el sector de Playa Hermosa. Entonces, eso por un lado. Pero lo otro tiene que ver con la empresa privada, y la empresa privada sí ha hecho inversiones, lo que pasa es que las inversiones que nosotros estamos vislumbrando se dan del sector de Playa Hermosa hacia el sector sur de Pichilemu, y eso sigue siendo Pichilemu. Entonces, creo que allí hay posibilidades. Hoy en día se estuvo trabajando y se ha estado trabajando en la creación de un nuevo plano regulador, sobre todo para el borde costero, y que viene también a generar estas posibilidades de poder hacer inversión, pero también de conversar con el cuidado del medio ambiente. Entonces, hoy en día se ha estado trabajando en poder generar una proyección de lo que el Pichilemu que se puede proyectar desde el punto de vista económico a 50 años en un área que es la que va a crecer Pichilemu. Pichilemu no va a poner fábrica de cemento, Pichilemu no va a poner fábrica de carbón. Pichilemu va a crecer desde el punto de vista de la creación de casas, ¿ya? Y de proyectos habitacionales. Inmobiliario. Todo lo que Claro. es la industria inmobiliaria. Entonces, cuando nosotros vemos el proyecto que hay, por ejemplo, que es de Bangal hacia allá, es un super mega proyecto con un futuro resort que tiene también cabañas de alojamiento, más un hotel, más también un montón de servicios. Entonces, hay empresarios que sí están mirando a Pichilemu, y sin ir más lejos, incluso aquí en el centro de Pichilemu, vimos que una multitienda que Multicen. abrió una filial aquí en Pichilemu, porque también ve que hay una posibilidad de expansión económica. Entonces, inversiones hay. Lo que pasa es que, para que no confundirse, que nosotros en el primer bloque estábamos hablando sobre las inversiones de entretención que Bien. tenemos que tener durante la época estival, y lo importante que es la empresa privada también para generar inversiones como la del vínculo- Sur Festival. Ya, porque yo no veo otro tipo de inversiones que no sean turismo. Y comercio también, o comercio, sea, turismo, comercio. va de la mano. Y va de la mano. Mm. Pero otro tipo de inversión, Primero que el alguien venga ecosistema. a colocar, no sé, un... Pero sí. si hablamos hace un momento sobre la proliferación de los cafés, eso es inversión. Sí, pues. Eso tiene que ver con eso. Y los Entonces, cafés invierten harto dinero en este caso, son locales que que vengan a tienen colocar info- una empresa de línea de pescado. No, aquí no. O sea, Una empresa industrial en Pichilemu no es no, factible. no es mismo. factible, Y no es factible. de hecho dentro por el ecosistema, por Claro. el medio ambiente, por su hábitat. dentro del plano regulador tenemos una zona industrial que está delimitada y todo, pero que aún así no es atractivo, porque ese atractivo de Pichilemu sigue siendo un atractivo turístico. Entonces, el empresario también lo entiende, pero también entiende de que lo que busca es generar una posibilidad de negocio con la mayor rentabilidad, y también cuando las reglas del juego finalmente a veces están poco definidas, suceden cosas que en realidad podrían haber transformado a este Pichilemu que como nosotros conocemos en un Pichilemu distinto. Y sin ir más lejos, por ejemplo, a un ejemplo, el plano regulador del año 2005, que tenemos vigente en este momento, desde el sector del Alto Mar hasta lo que es el sector de Villa Esperanza en Cahuil, toda la franja de costa permitía construcciones de hasta 7 pisos. Eso es lo que permite. Que si va a obras alguien con un proyecto de un edificio de 7 pisos en ese borde costero, no le Aprueba. pueden negar. Por eso cuando uno dice, ¿por qué Endémico está con las casas casi a la orilla de la calle, o sea, de la orilla del mar, y eso que está en una duna? ¿Por qué se aprobó? Porque el plano regulador del año 2005 permite todo, hasta edificios de 7 pisos. ni lo digas. Entonces, no, ahora No en lo este digas momento- porque capaz- O sea, yo- Lo que yo- pasa es que los empresarios todos los inmobiliarios están- empresarios que en algún momento quisieron invertir, por ejemplo, Endémico, lo que hicieron en Alto Mar, ahora se está haciendo en Alto Mar 2, hoy en día está con congelamiento. O sea, si yo hoy día, el lunes, quiere presentar un proyecto, no lo puede hacer porque esa zona está congelada, porque estamos con el plano regulador en estudio. Pero una vez que se levanta el congelamiento y si se rechaza el plano regulador de la Seremi, volvemos a tener la zona la posibilidad de de construir poder un hacer un edificio. edificio de 7 pisos allí. Entonces, el mismo empresario
no te va a ir a poner un edificio de 7 pisos. Endémico, ¿qué hizo? Tomó las Esa dunas, tomó el territorio y dijo, voy a hacer una gran inversión en esto y que finalmente le voy a vender estas casas a gente que quiera venir como muy hippie-mente al lado de la playa, qué sé yo. Ahora, claro, yo como pichilemino jamás me pondría allí porque yo sé que a la hora que hay un tsunami, Eso lo va a arrastrar todo. para el lobby. Pero... Y ahora construir un edificio de 7 pisos te va a pero- pasar lo que pasa en las dunas de Viña. Po. Pero lo pueden pero hacer, el plano Fabri, regulador lo pueden- permite, entonces y ahí es donde uno Y se hay pregunta. gente que yo creo que tiene las ganas de generar ciertas inversiones en construcción de edificios. Yo creo que hay empresarios que Mira. buscan construir ciertos factores inmobiliarios hacia arriba. En este caso, edificios de... Pero no a 10, la orilla de la playa. pero po. igual, o sea, Bueno, pero pero no, así, Viña del del Mar, o sea, ejemplo, así claro. es como se fue construyendo otra zona. Ahora, Sí, pues, Viña del Mar, nosotros- Reñaca. y lo voy a hacer el como mismo- un spoiler en este caso porque cuando hicimos el plano regulador, ya estuvimos trabajando harto con 2 colegas concejales más que estuvimos en muchas comisiones hablando de esto, lo que buscamos es hacer un proceso de gradualidad, que se ve, que es como más o menos, por ejemplo, el caso de Japón y en el caso de Alemania se había hecho en las zonas costeras, en donde se da cierta posibilidad de poder generar una mayor habitabilidad al lado de la calle y eso se va generando menos hasta llegar a cero cerca del mar. ¿Ya? Entonces, ahora te genera la posibilidad de ir haciendo otro tipo de construcciones, pero también hay un proceso que es nuevo y que tiene que ver con la necesidad de generar barrios para esa zona y no guetos. Hoy en día, en toda esa zona del borde costero solo se pueden generar guetos. ¿Qué significa eso? Guetos Que son un montón de casas que son cerradas, que son solamente para un segmento específico de la población y que Jorge Galán me diga, no, yo Álvaro me compré una casa en Endémico. Yo le digo que él como profe ni con toda su herencia se la puede comprar. Porque está hecha para un segmento específico de la Gracias por población. Entonces, eso excluye finalmente. Entonces, ¿qué se hizo en el nuevo plano regulador? Que ya el metraje mínimo de construcción ya no sean los 5.000 metros, sino que los bajamos a los 1.000 metros. Entonces, si usted tiene recursos, ahora podría comprarse un terreno de 1.000 metros cuadrados en ese sector. ¿Cuál es la idea? De que se puede hacer barrio, que no solamente el que tiene grandes cantidades de plata puede hacer un megacondominio, Pero a ver, ahí sino que quiero también dar se una puedan mención a generar, eso. pequeños barrios chiquititos y también generamos espacios de servicios, por ejemplo, que se puedan poner colegios, que se pueda poner un supermercado con una altura máxima de 3 pisos, ya, pero siempre a orilla de calle, nunca cercano al mar. Y eso tiene que ver con Claro, la cota pero 10 ese Para de eso inundación. significa que tiene que haber una costanera. Sí, po. Es que es el punto. Y O la sea, costanera ya eh, está planificada. La costanera desde aquí, desde el Rapa Nui hasta Punta de Lobos y de Punta eso de Lobos lleva a años. Cahuil. O sea, Y el punto para también- que nadie te construya a la orilla de la playa, tienes hay que hacer generar una la costanera. infraestructura pública para claro, que se paren en este inmediatamente. caso las construcciones. Y claro, o sea, ese lobby, en ese sector es un lobby tremendo dentro de lo económico. O sea, sea, hay inmobiliarias y- que están o que sea, no van a querer construir Y ya vivienda. la costanera no la puedes hacer porque tienes las dunas todas construidas desde Punta de Lobos hasta Cahuil. Sí. Bueno, ahí hay cosas que hay que O sea, decir. se llegó tarde. Sí, los planos reguladores. Solamente expropiar para hacer una Y costanera. ahí expropiar después Ahora, un lío, los litigio planos jurídico reguladores, tremendo. Lamentablemente, el plano regulador que nosotros tenemos, y lo voy a decir muy personalmente, se hizo al lote sin pensar absolutamente nada de la proyección de la ciudad. Y entonces. ¿Eso es lo que hicieron? Sí, claro, el 2005. Ah, Es el plano 2005, regular ya. que tenemos y que está vigente hoy en día. Entonces, dentro de todas esas cosas. 2005. Dentro de todas esas cosas se proyectó una costanera. Eso es cierto. Y la costanera está proyectada y todo lo demás. El problema de eso es que está desfinanciada porque implica una gran cantidad, muchísima plata, de recursos para finalmente expropiar zonas que ya están construidas. Donde ya hay construcciones. Yo no puedo decir, oiga, está sobre la costanera, voy a demoler. No, la ley lo que dice es que yo si voy a demoler tengo que expropiar y pagar los costos de las construcciones que están ahí. Y a partir de eso hay una zona de Pichilemu que tendría que casi Expropiar botarla, o sea, no solamente expropiar, sino que botarla completa y pagar. y pagar. Y eso no tenemos plata para eso. Entonces, se están viendo opciones porque hay partes donde la costanera se perdió, hay que decirlo, y hay partes donde la costanera podría quedar como un paseo dunar, ¿ya? Pero que son parte de las posibilidades que se pudiesen generar. ¿Qué es un paseo dunar? Es lo que Donde están acá costanera, en este caso. Lo que se hace es un paseo que tiene ciertos metros, ya que va por sobre la duna, que está delimitado, ya, y que es la franja que
divide entonces el mar con lo que nosotros tenemos. Pero es un paseo, no es para auto, no es para servicio, para no es caminar para y nada, es andar para en caminar. Es lo que está en la Es una costanera opción en este caso. que tenemos, que la hemos Se visto en perdió dos todo, ciudades. o sea, se perdió toda la costanera. Sí, correcto. Y eso es un mito casi urbano, porque si bien se dejó dibujado, así como se dejó dibujado muchas cosas que nunca fueron. Uno de los problemas que, por ejemplo, nos genera muchísimo el plano regulador tiene que ver con, por ejemplo, la calle D. Y hablando incluso del tema que viene ahora con, por ejemplo, los riesgos de incendio. Se hizo la vía Alto Pucalán 1, se hizo la vía Alto Pucalán 2, con solo una vía de acceso, que es la Quebrada del León, con una proyección a la calle D que llega hasta calle Carrera, pero sin la Sin franja de conexión. expropiación. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Cómo le decimos ahora a los vecinos, oye, si hay un incendio que está en el sector ahí de la Quebrada del León, ¿por dónde sacamos a la gente de la villa Alto Pucalán 1, Alto Pucalán 2 y además la villa Las Palmeras que se está construyendo al lado del Colegio Railef? Entonces, cuando uno diseña cosas, y el otro día conversamos con vecinos y decían, pero profe, ¿por qué se hace esto? Entonces decía, mira, es muy sencillo, porque el plano regulador del año 2005, aunque ustedes no lo crean, toda esa zona es A4C. ¿Qué significa eso? Que yo puedo poner casas las que yo quiera mientras cuando haga medidas de mitigación. ¿Cuántas vías de acceso tenemos? Solo una. Y otra proyectada. ¿Hay plata para expropiar? ¿Quién se hace cargo de eso? No lo tenemos. Entonces, es interesante porque cuando nosotros hablamos de seguridad, sobre todo el tema de los incendios que nos ha afectado tanto a nuestro país, la pregunta es cómo también los planos reguladores, cuando se hicieron, conversaron con este tipo de situaciones que podían suceder y que lamentablemente el plano regulador del 2005 no conversa con esto. Y claro, o sea, el entorno que hay en Pichilemu. Pichilemu tiene muchas viviendas construidas en torno a humedales, en este caso el Bajé, el Llano, también en lo que es el sector de el Bajo, en este caso, y también el Alto Pucalán, en donde está la Quebrada del León, y también hay potenciales peligros respecto a alguna catástrofe como incendios forestales. Claramente, o sea, Pichilemu hay zonas boscosas, claramente. Bueno, no solamente en eso, tenemos también todo el el borde bosque costero que está en un riesgo inminente. O sea, aquí hay tsunami. un tsunami y tú tienes prácticamente desde Pichilemu hasta el Pangal con casas metidas a la orilla de la playa. Entonces, y a pesar de todo lo que pasó en 2010, no se aprendió nada de eso. Es que eso tiene que ver, no se aprendió nada y solamente se fijó en el factor económico y no en la organización o planificación territorial, que es un tema también con respecto a los temas de emergencia y de catástrofes naturales como los maremotos, los terremotos y también ahora los incendios forestales durante el transcurso de noviembre a abril. Claramente que ocurre a nivel nacional, claramente por ejemplo los incendios forestales que ocurrieron en lo que es Lebu y también en este caso Penco son por la planificación territorial en donde se construyeron casas en zonas forestales, claramente. Entonces ahí no se fijó, en este caso se construyó porque se tenía que construir nomás, pero no se vio el peligro y las consecuencias a largo plazo. Bueno, y eso en todas partes. O sea, hemos hablado cuántas veces de las parcelaciones. Exactamente. O sea, las parcelaciones están dentro de los bosques. Y aquí tenemos parcelaciones que son realmente un peligro vivo. La parcelación del Alto Colorado es una parcelación que si el Alto Pucalán está boscoso, en alto riesgo, esa otra parcelación prácticamente está... O sea, hay un incendio ahí y ahí va a pasar de todo. Entonces, yo quiero destacar el trabajo que ha hecho CONAF ahí en el sector de Alto Pucalán, donde finalmente se hicieron cortafuegos alrededor de todas las villas Alto Pucalán 1 y Alto Pucalán 2, y se consiguió con un privado tener una vía de evacuación que da hacia el sector de Pueblo de Viudas. Hacia el sector de la Avenida Cahuil. Y el otro día estuvimos revisando eso junto a la delegada presidencial y recorrimos todo el perímetro ese de la vía de evacuación, donde se baja a la Quebrada del León y después se llega hasta el sector de aproximadamente ahí donde está mi despensa. Y es un trabajo que se hizo pero muy, muy concienzudamente. Agradecer al privado que dio el permiso correspondiente para que se hiciera esa vía de evacuación. Ahora, cuando el privado ocupe el terreno, hasta ahí llegó la vía de evacuación. ¿Y qué vía de evacuación? Que el compromiso es que es peatonal. Peatonal, sí. Eso no es para vehículos. No es para vehículos. Peatonal, sí. Entonces,
O sea, estamos siempre pensando en terceras personas que ayuden a solucionar problemas que nunca se planificaron, como es el caso de hacer villas sin vías de evacuación, sin otras segundas vías que permitan evacuar a la gente que vive en esos sectores. Entonces, si seguimos con planos reguladores que al final de cuentas no nos dicen nada, vamos a seguir construyendo mal aquí en la comuna. De hecho, se sigue construyendo en todas las parcelaciones que se están haciendo hacia el sector de Alto Ramírez y todo eso. O sea, hay una cantidad de parcelaciones que están metidas dentro de los bosques. Exactamente, y no tienen agua, que es el punto. Y no tienen agua y no tienen agua, nada. Entonces, ahí hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Sí, ahora, y un poco, bueno, los dos con Jorge somos profes de historia, hacemos clases y nos toca pasar materia en quinto básico de riesgos naturales. Y cuando uno en Chile dice riesgos naturales, es que no hay uno, no es un tsunami, no es un terremoto. O sea, hay de tipo climático, hay de tipo del mar, hay intervención humana. O sea, tenemos un listado de más de 25 riesgos naturales a los cuales estamos expuestos. Entonces, es interesante porque hoy en día uno dice, bueno, es que tenemos que invertir, tenemos que proyectar la ciudad. Les cuento un poquito el plano regulador. Hay dos procesos hoy en día de actualización del plano regulador, pero no es completo, porque mucha gente se entusiasma y dice, bueno, entonces vamos a arreglar el llano, vamos a arreglar todo esto. No, es solamente por parte. Aquí hay un lado que en este caso en el sector del Vadillo, que es lo que es Avenida Cahuil, en lo que es el barrio Las Cayochas, toda esa zona, y el otro que es el borde costero, desde el Alto Mar 2 hasta lo que es el sector Villa Esperanza. Esos son como los dos espacios que están siendo en este caso intervenidos por plano regulador. Ahora, ¿qué hace falta? Y es un poco, por ejemplo, y lo hemos conversado, definir cuáles son las zonas de expansión urbana. Entonces, hoy en día el hospital de Pichilemu avanzó un poquito hacia lo que es la expansión urbana, donde llega hasta el sector del Molino de Viento, ya más el tema del hospital, pero solamente hasta allí llega la zona de servicio. De hecho, el hospital en su proyecto tiene solamente una franja, que son los 100 metros del proyecto, hasta conectarse con la Hornilla Sur, y absolutamente nada más. No hay más procesos de urbanización. Entonces, el hospital va a ser entregado a finales del 2028 con el proceso de urbanización completo, pero solamente hasta la zona del hospital. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la extensión que se hace hacia las vías que van a llegar a acceso al hospital? Ya sea por el sector de La Lomilla, ya sea por el sector de Magallanes, ya sea por la calle 1, que incluso ahora estaba tapada. La calle 1 no hay acceso entre Playa Hermosa y el cerro que conectaba allí con Las Proteas, porque eso es de un particular. Entonces dijo, bueno, aquí se tapa esto y se dejó y ya no hay más acceso. Entonces, es importante cómo conversa los planos reguladores, y por eso que son tan relevantes. Ahora, el plano del 2005, claro, se hizo, se aprobó, pero sin saber cuáles fueron las consecuencias que esto tuvo. O sea, seguimos ordenando y trabajando, pero sobre todo, aquí hay un trabajo para las nuevas generaciones. Sí, pero es un trabajo lentísimo. Es muy lento, y sobre todo viene con un desafío que es muy interesante. El crecimiento de Pichilemu de manera, no quiero decir ilegal, pero espontáneo y fuera de los marcos del plano regulador es mucho más rápido que lo legal. Entonces mucha gente alega y dice, bueno, ¿por qué no van a supervisar las casas? ¿Por qué no van a supervisar la dirección de obras a todas estas construcciones ilegales que se están haciendo? ¿O por qué no se echan abajo todas las casas que están ilegales en Pichilemu? O sea, hay que echar abajo la mitad de Pichilemu, literalmente. Y la gente que va a fiscalizar son mucho menos a la cantidad de casas que se van construyendo, los papeleos que se hacen son muy lentos, entonces al final... mucha burocracia. Sí, y ahí tiene que ver con cómo finalmente Pichilemu se va proyectando y se va formando ciudad, pero por lo pronto es un proceso que además es largo porque... ahora se necesitan también estudios de impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una zona de expansión urbana, es decir, poner desde el sector del hospital hacia la Poza La Rana, que es como la idea que tengo yo de mía, Álvaro Álvarez, de poder hacer una zona de expansión urbana, en toda esa zona, es decir, siguiendo el camino de La Lomilla hasta la Poza La Rana, y que sea como una zona que permita ya poder generar conjuntos habitacionales, crecimiento hacia allá.
sobre todo para un segmento de la población que no puede pagar a borde costero, ¿ya? Por ejemplo, poner instalación de villas o Sí, cosas así. Y que eso y además lo puedes juntar desde Pueblo de Viuda hasta Correcto, Buenos es decir, Aires. Hasta hacer Buenos todo ese Aires, sí. sector Claro, Buenos completo. Aires, las comillas. Pero todo para eso necesitamos dos elementos que son importantes. Uno, un estudio de impacto Impacto ambiental, ambiental. para ver qué es lo que pasa, qué es lo que hay y cómo se hace. Y segundo, la proyección de bio para la entrega de servicios básicos. Y sanitarios también. Sí, lo que pasa, ¿y por qué hablo de bio y no de Electric. Electric? Electric ya está instalado. ahí. Sí, Sí, ahí exacto. no hay- El problema de Electric es mucho más rápido, es la voluntad de bio. Voluntad que dice, bueno, si el Estado lo paga, lo pone y después me lo pasa, yo feliz. Sí. Pero ya saben lo que nos ha costado el alcantarillado Ya. del centro llano e Infiernillo, 40.000 millones de pesos. que ni siquiera todavía están... Imagínate cuánto será todo el sector desde ahí del hospital hasta la Poza de la Rana y desde Pueblo de Viuda hasta Hasta Buenos Buenos Aires. Aires. y les voy a hacer O sea- un otro spoiler porque está el estudio de Playa Hermosa y el estudio del próximo proyecto de alcantarillado sería Cahuil. Está en estudio. Desde Playa Hermosa a Cahuil. No, Cahuil solamente. Sí. Entonces son como los estudios que hoy en día se está pensando. Entonces nos queda por lo menos para pensar en un polígono de expansión urbana, o sea, por lo menos unos 25, 30 años. O sea, ya no vamos a estar. Por lo menos yo. Quizás, bueno, nosotros... Bueno. Pero es más o menos eso. Entonces, por eso que a veces uno piensa y dice, ¿por qué las cosas son tan lentas? Porque tú necesitas... Tiene que ver con una burocracia también y claramente con una organización más explícita y que no sea tan engorroso. Ese es el punto, o sea, no se puede crecer de manera desorganizada y claramente dejando en este caso consecuencias que estamos pagando los pichileminos. Ahora, yo sí creo que lo que se necesita son autoridades que no solamente tengan la voluntad, sino que también tengan el conocimiento técnico para saber hacia dónde tienen que ir la proyección futura de la ciudad. Ahí Acá- depende mucho de los votantes. Eso es súper importante, es decir, que la autoridad sepa hacia dónde quiere ir, no este Pichilemu, sino que en el próximo 30, 40, 50 años, y eso, si hay que pagar un estudio de impacto ambiental, si hay que hacer esto, esto se hace ahora en este momento. O sea, lo que hay que hacer es hacer una proyección, un plan regulador proyectado prácticamente a 100 años hacia adelante, Sí. porque si no va a estar cada El 20 o 30 Fabricio, años haciendo y- planes y un poco para reguladores. terminar esa idea, el problema de eso es que eso genera que quien te lo va a agradecer es un votante que en 100 años ni va a saber de ti. Entonces, hoy en día se decide apostar más por áreas como Dideco, como desarrollo comunitario, como programa y cosas así, porque claro, es lo que te deja también que la gente te conozca, te vea, que El disfrute capital de electoral, el algo capital de este político. momento, pero dejamos de lado finalmente algo que para mí, yo personalmente siento que es muy importante y es cómo proyectamos finalmente la ciudad para que en 50 años no nos pase de que tengamos un 80% de Pichilemu construido de forma ilegal o sin ninguna planificación y tengamos situaciones tan complejas como por ejemplo un incendio que pudiese comenzar perfectamente en la Quebrada del León y atravesar toda nuestra ciudad. Bueno, eso Ahí hay que depende decirle a los- también de la conciencia. eso hay que de decirle a muchos. los políticos, que no piensen tanto en ello, que piensen en la comuna de Pichilemu. ¿Ah? Ahí depende mucho del Del político ciudadano. también. Yo creo que más que del político es del ciudadano. Del ciudadano. Yo creo que hay políticos que uno puede decir que tengo esta idea, pero a lo mejor después aparece el otro y dice, oiga, pero es que mire, yo quiero mejor que Depende hagamos del más momento fiesta y también. cosas así y bueno. Ya. Lamentablemente las inversiones que ustedes hablan son 3 meses del año. Entiendo que no se tenga la visión de expansión del pueblo para que los otros 9 meses del año la economía sea otra. Bueno, es lo que turismo estamos todo el año, conversando, ¿no? Ujú. Debemos conversar. Sí. 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 Por eso es tan Y- importante elegir buenas autoridades que manejen conceptos, que manejen proyección y sobre todo... Y que le puedan explicar a la comunidad de manera sencilla los efectos, digámoslo bien, de esto. O sea, explicar que es un plano regulador a un ciudadano. Y que sean temas habituales en las organizaciones, que no sea solamente lo que habla Álvaro de lo que es el desarrollo comunitario o el desarrollo humano, sino que también se le pueda explicar a las comunidades, se le pueda explicar a las organizaciones la planificación territorial y cómo se va construyendo la comuna en los próximos años. Por ejemplo, porque a lo mejor un ciudadano puede estar ocupado, no sabe cómo es una localización de
digámoslo bien, un alcantarillado. ¿Qué proceso o fases se hace para construir un alcantarillado? No es solamente poner una cañería, sino que es mucho más que eso. Hay un proceso importante en donde el ciudadano, por cosa de inercia o a lo mejor por estar ocupado, no lo sabe. Y claramente se añinca en este caso a las autoridades. Pero también las autoridades no explican en este caso los procesos, procesos de larga data. Por ejemplo, como qué es un plano regulador, las fases digámoslo bien, de elaboración de un plano regulador y si tiene una injerencia en el cotidiano de las personas. Mm. Eso a veces... Yo creo que los planos reguladores hay que hacerlo a 50, 100 años y si después más vale cambiar una parte del plano regulador que estar cada año haciendo expansiones por periodos de tiempo de 10, 15, 20 años. Yo creo que... Ahora, el 2005 sí se hizo eso. O sea, se expandió de un pichine muy chiquitito, que llegaba hasta la cancha de aviación, se expandió hasta Cahuil. En la zona urbana se expande hasta Cahuil. Se expande también hasta Pueblo Ayuda, pero sin servicios. o sea, Ya. no debería haberse expandido. Y ese es el punto. O sea, Claro. tú puedes expandir, pero cuando ya tengas Cuando ya tengan los el servicios. servicio. Sí, sí. Exacto. Entonces aquí no, se llegó y se expandió. Por eso, si uno va, por ejemplo, al sector de Pangal, tú cruzas el puente y de la calle no se ve mucho, pero si tú hablas el GPS y si tú ves el mapa, toda esa zona está construida. Todo, sí. absolutamente todo. Y Hasta allá, hasta La Sirena. exactamente. O sea, en La Sirena tenía un tremendo condominio instalado ahí en La Sirena. Y unas casas, pero O que sea, son... Mm. si no es hasta el Pangal, es hasta La Sirena. Incluso puede fusionarse con Bucalemo. O sea, Yo creo que en 15, Con las 20 años cruces. más va a estar unido Bucalemu con Cahuil. con Cahuil. Así como vamos. Y así, sin nada. y son zonas Sin de riesgo en este alcantarillado, caso. sin agua, sin luz, sin nada. Tal Y cual. son zonas O sea, de riesgo más encima. Y además zonas de riesgo. Ahora, por eso que son definiciones que son importantes Se pueden hacer. darle Es decir, tiempo. si se van a dejar como medidas de mitigación propia o interna y el plano regular lo permite, está bien, pero fue pensado. O sea, que sea una decisión finalmente que aquí le puede gustar o no a la gente, pero esa decisión la toma los políticos que tengan de turno en el consejo y desde el municipio, porque ellos son los que finalmente aprueban los planos reguladores. Hay que decirlo, no se aprueba un plano regulador desde el año 2005 y el que está vigente. Ahora, hay dos modificaciones, la sustancial 1 y la sustancial 2, y en eso hay una que ya está en el Ceremi, hay una que regresó y hay otra que todavía está en evaluación. Así que de plano regular por lo menos se va a saber, y es importante que la comunidad, cuando se haga el llamado, puedan acudir, se interioricen, sobre todo aquellos vecinos que hoy en día se está trabajando en la regularización del plano. Ahora, y para terminar la idea, cuando Pichilemu en su momento, en sus orígenes, veía muy lento el desarrollo del territorio, dos personajes de esta zona compraron sus votitos y se hicieron diputados. Un tal Agustín Ross y un tal Daniel Ortúzar. Y de esa forma hicieron presión dentro del Congreso, junto con todo lo que fue el trabajo político, para que Pichilemu pudiese tener un mayor desarrollo. Entonces la pregunta es, ¿cuántas autoridades nosotros tenemos a nivel legislativo, a nivel de ejecutivo, que finalmente tengan relación y conexión con Pichilemu? Porque de esa zona se podría apurar y apretar un poquito más las cosas. ¿O cuántos políticos quieren llegar a ser diputados? Apúrense, para que hagan algo. ¿Usted quiere ser diputado? No. Concejal con ¿Usted, sueldo de Jorge? diputado. ¿Usted, Jorge, quiere llegar a ser diputado? Depende. Depende. Ahora, pero importante. Es que claro, o sea, son cosas... Y lo que hablaba Álvaro en este caso, los políticos que llegan ahora no piensan a larga data, y ese es un problema que vamos a vivir todas las elecciones. Los políticos, siendo concejales, alcaldes, diputados, senadores, piensan en el momento mediático, en el Piensan inmediato. en el periodo. En el periodo, exactamente. Y Trabajar esto este lo periodo vamos para- a discutir, para yo el creo otro. que los próximos 4 años Ahora, y más. No voy todavía. a apurar las cosas porque de eso lo Y voy no a le dejar para el conviene otro tampoco, periodo. exactamente. Entonces no, así no se avanza. Yo les voy a decir que solamente, y un poco para terminar la idea, cuando tú tratas de hacer esto, que es un poco lo que yo les menciono y lo que yo he estado trabajando, y ahora sí como concejal brevemente, después te salta tu compañero y te dice, es que yo hago la pega y tú no.
Y ese es el problema, porque esta pega que es más a largo plazo, que es más inteligente, que tiene que ver con el futuro, claro, no es lo que la gente vislumbra, no es la gente que lo que ve, lo que palpa, no es el que está en la foto en este momento. Entonces eso también es lo que genera esto, o trabajo por lo que mandata la ley y lo que yo siento que es responsable hacer para la comuna, o me dedico finalmente a Al show. ponerme a pelear en el consejo, a hacer A la foto, todo escándalos, eso. a tomarme las fotos, a hacerme mis videos diciendo que yo hago la pega, cuando finalmente la pega es esta, es proyectar Pichilemu para que sea una mejor ciudad, pero no los 4 años, sino que para al mediano y largo Y plazo. tiene que ver con la educación también en este caso, o sea, aprender de la historia de Pichilemu, los cambios que han existido durante los 133 años de historia, cómo eran las sociedades pichileminas en la década del 20, los 50, los 70, los 80 y en la actualidad, qué medios también, qué consecuencias. Entonces es un aprendizaje constante por parte del ciudadano, pero también los políticos, en este caso, el que llega o el que quiera ser candidato a algo, Que debe conozca generar en este que caso conozca la historia, una pues. conexión Claro. entre lo técnico, porque también las autoridades deben saber aspectos técnicos de la comuna. O sea, no puedo ser una autoridad no puede ser redundante si no tiene los conocimientos técnicos, un plano regulador, un PLADECO, un PADEM, conceptos técnicos que permitan conectar la institucionalidad que es el municipio, también el sector privado y también a la comunidad. O sea, que no sea algo vago y que solamente en este caso la autoridad se saquen la foto por la conveniencia inmediata, sino que tengan un trabajo y que puedan cumplir con lo que está en la ley. Y vayan haciendo la política del día a día. Exactamente. Nada Ahora, más que eso. Solamente quiero sumar aquello que por lo menos en esta administración sí hemos avanzado un poco en reconocer la historia, y creo que el trabajo que se está haciendo desde este año con la conmemoración de los 100 años del tren, de ponerlo como banner, es decir, que los documentos oficiales del municipio esté el logo, que esté en las redes sociales, que esté de forma permanente, que se hagan actividades, creo que fue algo que se ganó, porque hasta la administración anterior no había ni una luca, ni 100 pesos designados para estas actividades, y no estuvo nunca en el mapa de la clase política el poder valorar estos 100 años, y creo que por lo menos se ha avanzado, hemos hecho harto gestión en aquello. Lo mismo pasó, por ejemplo, cuando se empezaron a ver los grafitis que lamentablemente hace un par de semanas se hicieron. Esta semana se repusieron nuevamente en el sector del túnel del árbol y todo el camino, señaléticas, indicaciones. Entonces creo que es una victoria chiquitita, pero creo que hemos ido avanzando en poder recuperar también parte de nuestra historia local. Bien, estamos llegando al final. Sí, Faltan 20 minutos para las 11 de la noche. Tiempo. Agradecerles la sintonía, amigos. Creo que el tema es interesante y es para largo. Yo creo que Los temas fueron podríamos estar interesantes, o sea. conversando toda la noche de nuestra comuna. La idea es que con estos señores que están aquí podamos conversar a lo mejor en un mes más nuevamente algún tema contingente de nuestra comuna de Pichilemu. Agradecerles por estar siempre ahí atentos y dispuestos a conversar en un programa al mes por lo menos, y esperamos tenerlos nuevamente para seguir conversando otros temas de interés para la comuna. Amigos, nos vamos. Muchas gracias por la atención prestada, y nos encontramos el próximo sábado en otro programa tan importante como el que hemos tenido el día de hoy. Buenas noches, muchas gracias.